conformidade coa proposta da Concelleira Delegada de Cultura de data 18 de xaneiro de 2019, instructora do expediente de honra a favor da agrupación coral de Ruada. Gracias, bons días. Tampouco imos a repetir os argumentos, solamente vou a repetir unha cousa que xa dixen, creo que na primeira intervención. O nome da coral é de Ruada con D mayúscula, porque ese é o nome que ten, sustantivado, de Ruada. Por eso esa D, unha vez máis, está escrita como se fora unha preposición, e non é así. Sencillamente para facelo constar para que os medios de comunicación e no resto de escritos que se fagan, pois se corrixa, porque eso tamén penso que é un xeito de facerlle honores á coral. Nada máis, gracias. Montserrat Valencia León. Gonzalo Pérez Jácome. Armando Ojea Bouzo. María Teresa Rodríguez Garrido. Domingo Castro Sotelo. Manuel Álvarez Fernández. Laura Novoa García. María del Mar Fernández Dibuja. Telmo Manuel Ucha Álvarez. Y Jesús Vázquez Abad. Sí. 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 No. Sí. 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 Resultado 25 sís e un non. Por tanto, queda aprobado ese expediente de honra a favor da coral de Ruada.
Queda aprobado definitivamente, por tanto, ese expediente. Moitísimas gracias, enhoraboa, parabéns, e por 100 anos máis. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto 5.2, moción do Grupo Municipal Ourense en Común para que o Goberno Municipal proceda a iniciar os trámites oportunos para a creación dun premio Cuevillas Investigación Histórica. Ten a palabra en primeiro lugar. Sí, señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Bos días a todos e a todas. Creo que falo por todos para que quede constancia en acta que é unha verdadeira mágoa que o expediente anterior non haya saído por unanimidade. Eu creo que falo por todos para que quede constancia en acta. Falaba a concelleira responsable en materia de cultura de que... Por favor. Falar da Coral de Ruada era falar de Ourense. Presentamos agora unha iniciativa na que falar de falar de Florentino Cuevillas tamén é falar de Ourense e en concreto falar da historia de Ourense. Esta proposta, que é unha proposta de creación dun premio de investigación histórica para a posta en valor do patrimonio local en homenaxe a Florentino López Cuevillas, foi unha proposta que inicialmente solicitouse para ser tramitada por consenso nunha xunta de portavoces. O motivo de ter presentado esa iniciativa por xunta de portavoces era precisamente porque entendíamos que debería xurdir dun consenso mayoritario e non debería o deberíamos afastar da área política, que este salón de plenos ás veces, e por outra banda, porque entendíamos que era necesario que todas fóramos impulsoras desta iniciativa. A introducción nun punto na orde do día daquela xunta de portavoces fixo que un grupo municipal da corporación, en concreto Democracia Ourensana, non asistira e, polo tanto, non foi posible chegar ali a un acordo. Por respeto institucional, por respeto á Democracia Ourensana para que tivera a ben tamén posicionarse e tamén apoiar, no caso de que sese así o sentido do voto finalmente, decidimos, entre os tres grupos que estábamos presentes naquela xunta de portavoces, retirar a proposta da orde do día e traela a pleno. Ben, pois aquí está. Cal é o obxectivo da creación dun premio Florentino Cuevillas de Investigación Histórica para a posta en valor do patrimonio local? Ben, pois Castro de Oira, abandonado, Castro de Valdegolá, abandonado, Castro de Beiro, descoñecido, a torre medieval de Montalegre, abandonada e descoñecida, a necrópole medieval de Vilar das Tres, abandonada, esmorecida e esquecida e sin coñecemento por parte da sociedade, o Castelo Ramiro na Carballeira desmontado ao longo dos séculos na que construíuse un depósito na parte superior e pouca información temos, o Mosteiro de Santa Comba de Naves, e así poderíamos estar durante horas. Falando do inmenso patrimonio cultural que ten o Concello de Ourense e o pouco coñecido, o pouco recoñecido e o pouco posto en valor que está. Impulsar este premio de investigación histórica para a posto en valor do patrimonio local permitiría, por unha banda, coñecelo, recuperalo, poñelo en valor e ao mesmo tempo tamén activalo como unha oferta complementaria para o destino turístico que é Ourense. E por outra banda, porque a Florentino López Cuevillas, eu non me vou estender na traxectoria de Florentino López Cuevillas, que aparece recollido na moción, membro da xeración Nós, pai fundador da xeración Nós, adicouselle o Día das Letras, académico, bueno, ten unha traxectoria ben recoñecida. O que sí quería deixar constancia é que esta institución está en débeda con Florentino López Cuevillas. É deses persoeiros que todavía non teñen o recoñecemento necesario. Malia ter unha pequena rúa en Ourense, a nosa proposta é facerlle o maior recoñecemento a Florentino López Cuevillas. E cal é ese recoñecemento? Que cada ano o lembremos precisamente facendo o que a él máis lle gustaba, que era investigar o noso pasado e poñer en valor a historia de Ourense. Nada máis na miña primeira intervención. Grazas. Sí, señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, buenos días.
Yo me pregunto qué credibilidad tienen los concejales del Partido Popular cuando su concejal fuerte, su portavoz, ha estado defendiendo a capa de espada a ese señor cuando le llamábamos de todo, cuando le decíamos que no hacía absolutamente nada, que no gobernaba esta ciudad, que era un auténtico desastre, y salía como un auténtico bulldog el señor Araujo a defender a Jesús Vázquez y a reírse de todos los demás. Y resulta que esta semana se ha marchado diciendo que no se puede gestionar esta ciudad a base de selfies, es decir, dándole la razón a lo que decía la oposición y, obviamente, diciendo todo lo contrario a lo que llevaba defendiendo ahí 3 años y medio. Entonces yo me pregunto eso, qué grado de visibilidad tienen estos concejales y si son realmente como el señor Araujo, en el momento que tengan una oferta, si se van a ir. Ahí también demuestra el cariño que te tienen, señor Jesús Vázquez. Aunque es normal el poco cariño que te tienen cuando tú sales 10 días antes en la televisión, en el Congreso del PP, diciendo necesito afrontar unas nuevas elecciones y necesito un equipo y un proyecto. Si estás diciendo necesito un equipo, estás diciendo que non tes nada. Entonces non te extrañes que despois se marchen meténdote un claval na espalda, que es lo que realmente te mereces. Eso para empezar el día, porque habrá que comentar muchas más cosas de eso. Ahí no te ríes, todo cuando hablábamos nosotros y sueltas una risa falsa, una sorna y tal, ¿no? Ahora, esta semana, ¿qué? ¿Te lo pasaste bien? ¿Te reíste? ¿Fue gracioso? ¿No? O ya empiezas a tener tu propia medicina, ¿no? Gente que solo tiene intereses y que en el momento que ve que a lo mejor no van las listas o no tienen opción de salir porque el PP tiene difícil conseguir más de 5 concejales, dan la espantada. Y esta es la gente que tienes a tu lado. Y es la gente, ya ves, el cariño que te procesa. Tú que decías que los míos, los Democracia Sana, se avergonzaban de mí y cuando yo hablaba ponían caras raras. Fíjate tú que has dicho eso y te has reído de nosotros, lo que te ha pasado. Por listo. La persona más fuerte de tu equipo. El portavoz, el superconcejal. Si sale eso diciendo eso de ti, Dios mío. Bueno, vamos ya con la moción aquí de Ourense en Común. Primero, unas palabras de aclaración simplemente por lógica, ¿no? Resulta que yo sepa, no sé, ha habido un voto en contra antes en lo de la Coral da Robada, 25 votos a favor y uno en contra. E dice Martiño, creo que fala un nome de todos que é unha mágoa que non sei por unanimidade. Hombre, en nombre de todos non hablará, porque votou en contra supongo que non. Lo digo solo por lógica, eso por unha lógica filosófica. Respecto a este tema, Democracia Ourense va a votar en contra, y va a votar en contra por, en principio, la mala fe de la persona que propone esto, que es Martiño, porque hay que tener valor, hay que tener, como se dice vulgarmente, cojones, para que una persona que se dedica a la investigación histórica, a la arqueología, proponga un premio en el que seguramente hay tan pocos en esta ciudad dedicados a eso que tarde o temprano le va a tocar a él mismo, o tendría que tocarle a él mismo. Es decir, si en este tema de arqueología se dedican a arqueología 10, 12 personas en Ourense, oye, mal será que dentro de 5 o 6 años no le toque a la persona que está proponiendo esto. Hay que tener jeta. Es como si yo mañana propongo que se dé un premio a las tiendas de música. Hombre, no seré yo la persona indicada para proponer eso. Debería ser otro. Entonces, así a nosotros nos parece una tomadura de pelo. Pero teniendo en cuenta el bagaje que tiene esta persona, que si es cierto lo que dicen sus compañeros de universidad, es un trepas que lo único que busca es intentar afianzarse y conseguir un puesto en la Universidad de Ourense como sea. Bien, ahora está intentando, o bien en la política, o bien en la universidad, como sea, intentando ser profesor y metiendo zancadillas a los compañeros que también intentan hacer un doctorado y que sean sus posibles rivales, pues obviamente con esto Martiño se garantiza el ganar unos puntos con las personas que se dediquen a esto en Ourense, con algunos profesores universitarios, porque es de su propio gremio. O sea, que nos trae aquí un premio para su gremio, para ganarse favores con su gremio. Entonces nos parece que es una cara fuera de lo normal, que es, por otro lado, normal de una persona que anda con un partido diciendo que ahora lo que tiene que hacer es llegar a un consenso democrático para hacer las listas, pero aparte del número 1, que del número 1 ya va él. Pero que hay que llegar a un consenso democrático todo lo que sea del número 2 para abajo. Bueno, pues esta persona con semejante jeta, Martiño de Ourense en Común, nos trae un premio para premiarse a él, o sea, a él mismo, a su propia profesión. O sea, me parece de una jeta fuera de lo normal. Ten a palabra. Señor Jácome, o señor Araujo dixo que non se podía gobernar esta cidade a golpe de selfie, nin a base de insultos. Nin a base de insultos. Sabes o que é un cortello? A túa forma de facer política convertiu isto nun cortello, cheo de porcos, sucio, desordenado, non tes respeto nin pola memoria das persoas,
non tes ética, non tes respeto ni sequera pola persoa que está sentada ao teu carón, convertiches isto nun cortello, nun auténtico cortello. Todo vale para gañar un miserento voto, todo vale. Na túa carreira, non sei a onde vas a ir, pero na túa carreira todo vale, da igual a quen pises, a quen lle arranques a cabeza, a quen mordas, da igual, por gañar un miserento voto. Por gañar un miserento voto. Mira, Florentino Cuevillas é unha desas persoas, é un deses persoeiros ilustres que pasou a historia e pasará a historia e perdurará na memoria da historia pola súa aportación en prol do ben común, en prol de recuperar a historia, en prol de recuperar o patrimonio local para todos. Pasou a historia así, en positivo. Eses son os bos e xenerosos. Florentino Cuevillas era un bo e xeneroso. Hai outras persoas que Celso Emilio os chamaba os finchados, os imbéciles escuros, que pasan a historia cegados pola súa ambición. Vas nese camiño, señor Jaco, vas nese camiño. Moitas grazas. Moitas grazas. Sí, no, renuncia a súa quenda. Señor Pérez Jácome. Señor Martiño, los votos no hay ningunos votos miserentos. No, los votos no son miserentos. Todos los votos tienen un gran valor. No son, a lo mejor solo son miserentos los que no votan a Ourense en Común. Mira, los votos te importan muchísimo a ti porque hay que ver cuál es tu historia. Tu historia es que tú hiciste unas bases para elegir la candidatura de Ourense en Común y ganó Mosquera, el subinspector, bueno, el subinterventor de la Diputación, y entonces automáticamente anulaste el concurso, hiciste estaba mal porque no ganaron ellos. Luego hiciste otras en las que ganó Doval, ya trampeadas totalmente, porque echaste a Mosquera, y acabaste tú, que ibas de número 3, acabaste de número 1. Luego cogiste y deciste que es importante las asambleas y consiguieron que te escogieran de número 1 15 personas. Y ahora quieres que todo Ourense escoja la lista electoral, la de Ourense Común, a partir del 2. Pero el número 1 te encargaste que solo unos amigos reducidos lo escogieran. Entonces, ¿qué ocurre? Da la sensación de que a quien le importan muchísimo los votos, y la ambición, cuando hablas de ambición, supongo que te refieres a ti. Si hay alguien aquí en este sentido ambicioso, supongo que te refieres a ti. Por otro lado, me hace gracia tu historia de no utilizar insultos, porque dices que yo insulto y eso es algo deplorable, y no los insultas, pero recurres a otros para insultar. En este caso, las palabras, ¿no?, diciendo de imbécil, oscuro, utilizando ya otro autor. No insulto yo directamente, recurro a un autor para que insulte y así insultar a Jácome. Entonces eso es realmente, cuando digo que realmente es una persona deleznable, yo me refiero a temas así, yo voy de frente, tú no vas de frente. Estás haciendo falacia del hombre de paja, tú que estás haciendo un doctorado no dominas la lógica. Nosotros en ningún momento hemos aquí cuestionado ni hablado mal de Florentino Cuevillas, en un momento cuestionado obviamente su obra y nada. Simplemente creemos que este premio propuesto con quien lo propone no procede. ¿Procede a lo mejor reconocer la figura de Florentino Cuevillas en Ourense Ciudad de otro modo? A lo mejor sí, tanto de él como de otras personas ilustres. A lo mejor sí, pero luego no procede que una persona con su trayectoria política que ha usurpado como un gusano que quedó fuera de las listas, luego echó esas listas y entró otras, iba de número 3 y acaba de número 1, que una persona así nos traiga ahora un tema en el que se le dé premio a alguien de su propio gremio, que lo haces para ganarte favores con tu gremio. Entonces creemos que esto no procede, seguramente, y esto no significa en ningún momento cuestionar la figura de Florentino Cuevillas, simplemente la propuesta no procede, viniendo de quien viene, en este caso, de ti. Y luego decir que lo que tus juicios de valor sobre mí son realmente irrelevantes, porque lo que me importa realmente es lo que piensa el pueblo. Claro, a ti solo te importa el pueblo si vota a Ourense en Común. Por eso recuerdo cuando llegasteis aquí, me hace gracia el primer mes, que os sentasteis ahí, teníais un 10% de los votos de esta ciudad, un 10%, y dijisteis, palabras que están recogidas en acta, nosotros representamos a los ciudadanos. Nosotros. Los demás entonces representaremos a las farolas, a las alcantarillas, pero a los ciudadanos los representan los que tienen un 10% de los votos. Por eso digo que no dominas de lógica. Sí. No desvirtuemos la moción. Empezamos el pleno hablando de Ourense, de la Coral de Ruada. Continuamos hablando de un ourensano, Florentino Cuevillas, y vamos a apoyar esta moción. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, a votación da moción tal cual foi presentada polo Grupo Municipal de Ourense en Común. Votos a favor? Votos en contra?
Abstencións. Queda, por tanto, aprobado 18 votos sí e 8 votos non. Queda aprobada. Pasamos á moción 5.3 do Grupo Municipal Democracia Ourensana relativa á creación e posta en funcionamento dun polígono agroalimentario. Ten a palabra o señor Ojea. Ten vostede a palabra. Gracias, bos días. Bueno, esta moción, como seguramente xa todos vostedes saben, trata de promover a construción dun polígono agroalimentario no concello de Ourense, concretamente na zona de Untes. Como ven, a moción empeza falando da importancia deste sector, algo que estou seguro que non habría que explicar demasiado. O sector agroalimentario está, pois, digamos, na base das necesidades económicas da sociedade actual. Xa sabemos que a alimentación é a peza base. É tamén importante saber que en concreto, bueno, España é un país de España é unha potencia a nivel mundial no tema, pero incluso o propio Galicia é unha potencia tamén no sector agroalimentario. Salía aínda fai pouco, fai escasos 2 meses, en algún artigo de prensa, que desde o punto de vista da exportación este sector era o terceiro, non? Despois do textil, de Inditex e da automoción. Galicia exporta produtos agroalimentarios a todo o mundo. Concretamente, en Ourense, tal como tamén se di na moción, tamén xa temos bastante experiencia neso. Sabemos que hai importantes empresas dedicadas a este sector e algunha delas xa ubicada na zona que propoñemos para construir o polígono. Este é un sector que seguramente terá un gran desenrolo no futuro, porque o consumidor estáse facendo cada vez máis exixente á hora de consumir alimentos. Sabemos que a nova xeración está tendo unhas demandas de cada vez consumo máis diferenciado, un consumo cada vez máis sosteñible. Por poñer un exemplo, sabemos que recientemente estánse promovendo campañas contra os envasados de plástico. O consumidor vai a exixir nun futuro inmediato envasados sostibles. Tamén vai a exixir unha alimentación máis ecolóxica, con menos ingredientes artificiais, etcétera, etcétera. E iso trae como consecuencia que o sector vai ter que actualizar moito, vai ter que aplicar novas técnicas, novas tecnoloxías. Tampouco debemos olvidar, que aquí no campus temos un grado de tecnoloxía dos alimentos, co cual este polígono podría ser unha salida profesional para esas persoas que se forman nese sector. E, como digo, xa temos aí en Santa Cruz algunhas empresas que se dedican, e ademais temos en Porriño, como tamén se di na moción, un matadeiro que en breve vai ter que ir para outro lugar, e ese servicio vai ter que desplazarse a outro sitio por exixencias legais, e que sería bo ter xa esa oferta preparada no chan do Concello de Ourense, concretamente en Untes, para que ese servicio, cos postos de traballo que hai aí, moitos dos cuales son de ourensanos precisamente, podían vir para ese lugar. A Xunta debería promover ese polígono alimentario, como xa está, por exemplo, promovendo o centro logístico que está entre Salvaterra e As Neves, Plisán, non? Sempre estamos dicindo que a provincia de Ourense está discriminada. Haberá outra moción ao respecto no transcurso do pleno, e esa sería unha proba por parte da Xunta e outras institucións que tamén se podían involucrar, de que dunha vez por todas a provincia de Ourense deixa de ser a cenicienta das provincias españolas e galegas en xeral. Dou lectura a proposta concreta, e logo, se teño algo de máis de tempo, ainda diría alguna cousa máis. A proposta é instar a Xunta de Galicia a adquisición mediante compra ou, no seu caso, expropiación dos terreos necesarios na zona de Santa Cruz de Rabaldo, co fin de ampliar e desenrolar ali un gran polígono alimentario.
Nós sabemos que o Partido Popular ten sensibilidade no asunto porque xa a Diputación propuxo fai uns anos a creación dun polígono agroalimentario na Limia, concretamente. Posiblemente tamén a Diputación sería unha institución que se podría involucrar, mesmo a Universidade no futuro, pero, bueno, en principio, a nosa proposta vai dirixida á Xunta de Galicia principalmente, pois para que empece ou para que se promovan as actividades necesarias para a compra, a expropiación, sempre dentro dos requisitos legais, tanto urbanísticos en relación co Concello como nas leis do chan da autonomía, non? Sería unha cousa interesante pois que se iniciasen canto antes medidas para este obxectivo. De momento nada máis, gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Valencia. Graciñas, alcalde. Bo día a toda a corporación, a prensa e as veciñas e veciños que nos están vendo. Ourense conta con moitas zonas industriais dispersas, Seixalbo, 21 Coiñás, Quintela. O novo PSOM vai procurar ordenar isto, concentrando todo, especialmente na contorna de Seixalbo. E digo isto porque a nosa provincia podería ser un referente en gandeiría ecolóxica. Agora sí, señor. Ben, bons días a todos e a todas de novo. Moitas gracias pola súa atención. Ben, gustaríame iniciar a miña intervención agradecendo e felicitando ao Grupo Municipal de Democracia Ourensana por esta iniciativa, por esta moción. O feito de que a Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo e de cuyo Consello participada o noso alcalde, non incluiu inicialmente ningún só metro cadrado do Concello de Ourense no Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais de Galicia. Inda que a nosa área urbana, a área urbana de Ourense, é a de máis peso industrial en toda a provincia. Certo é que despois das alegacións presentadas polo Concello, concretamente polo Goberno Municipal Socialista, pois foi incluída a ampliación da zona industrial de Seixalbo. Ben, sexa como fose o acontecido no pasado, temos que mirar cara ao futuro neste tema e imos apoiar esta iniciativa. Porque é obxectivo que a cidade de Ourense, capital dunha provincia cunha importante presencia do sector primario, ten na actividade agroindustrial un polo de desenvolvemento económico. Polo que temos que potenciar. E un xeito de facelo é ampliando as disponibilidades de espacio para instalación de empresas deste sector na nosa cidade. Porque se non o facemos así, pois, home, resulta un pouco contradictorio que constantemente estemos recurrendo a ese discurso victimista o que lle gusta a moitas organizacións políticas. Moitas gracias. La Xunta, señor Barquero, se lo digo porque efectivamente ustedes habían hecho alegaciones al proyecto sectorial de áreas empresariales de Galicia, pero la Xunta recientemente, hace unas semanas, acaba de aprobar la modificación del plan sectorial, del plan sectorial de áreas empresariales de Galicia, aceptando las alegaciones que nuevamente formuló este Concello en cuanto a la delimitación, a los usos y a retirar un ámbito de unas viviendas que estaban recogidos de ese ámbito que no tenían sentido. Pues bien, este suelo que se recoge en la zona de Seixalbo y estimadas las alegaciones que formulados, pues ya contempla también esta posibilidad con una superficie de prácticamente 690.000 metros cuadrados en la que se prevé el uso agroalimentario. De esto, este Gobierno y este concejal ya dio cuenta en su momento en la Comisión de Seguimiento del Plan General varias veces durante este año y ustedes son conocedores de ello. Yo comprendo que el equipo o el
el grupo de Democracia Orensana pues no tenga conocimiento, pues porque, claro, no asistió a las reuniones de la comisión de seguimiento y, por lo tanto, por eso tal vez plantea esta moción ante el desconocimiento de lo que realmente ya se estaba tratando en ese proyecto sectorial. Vuelvo a repetir, ese proyecto sectorial está aprobado definitivamente ya por la Xunta de Galicia, es el plan sectorial para toda Galicia y para Ourense recoge 690.000 metros. Entre sus previsiones prevé usos de equipamiento, usos terciarios, uso industrial y principalmente también uso agroalimentario, de transformación y de materias primas, cuya ejecución, así como la conexión de ese ámbito con la ciudad y con el polígono de San Cibrao de Viñas se realizará a través de la famosa Ronda Boulevard, que usted ya conoce también, y es un ámbito que está incluido como prioritario dentro del Plan Sectorial de Galicia, como prioritario, con una catalogación por ejemplo, de 90 puntos frente a 100, y por lo tanto es un ámbito que va a desarrollar la Xunta de Galicia mediante expropiación, tanto lo que es la obtención del suelo como la realización de la conexión viaria. En definitiva, y existiendo ya las previsiones suficientes en el Plan General en tramitación y existiendo también las previsiones suficientes en el plan sectorial aprobado por la Xunta de Galicia, nosotros estamos a favor de que se haga este polígono, pero consideramos que ya no es necesario ni procedente instar a la Xunta, porque precisamente la Xunta ya lo acaba de aprobar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ten novamente a palabra a señor Ojea. Señor Ojea, ten vostede 3 minutos, segunda quenda. Bueno, a ver, tomei aquí algunhas notas. A señora portavoz de Ourense Común falou dos inconvenientes da atomización desta clase de empresas. Entonces, maior motivo para concentralas en algunha zona concreta, non? Sabemos que o feito de que as empresas se concentren en polígonos pois ten moitísimas ventaxas, disminución dos gastos, sinerxias entre elas e, ademais, maior facilidade para minimizar os efectos sobre o medio ambiente, porque se as empresas están concentradas, pois, como decía o señor Barquero, poderáselle dar servicios de depuración a todas elas e outras. Efectivamente, esta clase de empresas teñen unha incidencia, unha pegada fuerte no medio ambiente, pero hai dúas cuestións importantes. Por un lado, o consumidor está sendo cada vez máis sensible a esa clase de influencia no equilibrio ecolóxico e na ecoloxía en general. O consumidor, estes consumidores que ahora chaman millennials, a nova xeneración, quere informarse cada vez máis de como se produce, como se transporta, como se comercializan os alimentos, porque escollerán, entre outros parámetros, aqueles que teñan unha menor incidencia ecolóxica. Por eso, as empresas son as primeiras interesadas e que xa están tomando medidas para que o seu impacto na ecoloxía sea mínimo. Pero, ademais, hai outra cuestión importante. A degradación do medio ambiente incide de forma directa na súa propia rentabilidade, porque estas empresas toman a materia prima precisamente dos produtos agrícolas naturais. Quer dicir que se o medio ambiente está contaminado, esas propias empresas non van ter, digamos, materia prima sobre a cual traballar. Entón, por este doble motivo, primeiro, porque o consumidor cada vez exixe menos impacto ambiental nesta clase de empresas, e segundo, porque a elas mismas lle interesa, digamos, que a ecoloxía e que o medio ambiente este, digamos, sano para que o seu propio produto que van a procesar e comercializar sea de calidade. Por ese motivo, as novas empresas, por a conta que lles ten, están sendo cada vez máis sensibles a que o impacto ecolóxico sea menor. Lóxicamente, o mellor no pasado, pois o mellor non tomaban esta clase de cautelas, pero agora está xa sucedendo desa maneira. Bueno, outro parámetro que bueno, xa non teño máis tempo.
creo que debemos minimizar, como dicía, o risco de contaminación e de posibles verteduras perigosas o río Miño que queda na saia deste polígono que vostedes plantexan. E, ademais, deberíamos, de verdade, preguntarlle ás vecinas da contorna, ás veciñas e aos veciños, se queren, efectivamente, ter ali este polígono. Señor Barquero, eu quixera preguntarlle se me pode responder a se houbo, se vostede sabe se houbo trato de favor por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil para adaptar a cota de inundación á empresa que está ali ubicada. E porque eso tamén é medio ambiente. A adaptación das normas para que as empresas sigan explotando, extorsionando e pondo en perigo o medio ambiente que de todas tamén é un incumprimento. Porque as empresas, eso que se di de quen contamina non paga, contacta cun político. Nada máis. Señor Vázquez Barquero, eu a veces... Pois den nomes, porque cando é así, o mellor a Fiscalía ten que actuar, non? Pero que non podemos lanzar as cuestións porque estamos dando unha imaxen, volvo a decir, entre unhas persoas que converten isto nun circo e outras veces se quedamos unha sensación que todos estamos no mesmo grupo. Eu creo que nin vostedes, nin nós, nin xente. Entonces, pois a mellor haberá que dar nomes, pero non se pode lanzar ese tipo de cuestións e que parece que todo quede todo vale. É que eu me nego a pensar eso, non? E non o digo por mal, señora Valencia, que me nego. Nego-me a aceptar. E se alguén fai algo mal, ten que actuar a Fiscalía, ten que actuar a Xustiza. Eu o digo claramente, porque que senón é que estamos... vai en detrimento noso, vai en detrimento voso, e vai en detrimento da credibilidade que ten a clase política. Por eso digo... Pero non me os den a mí... Pero non nos den a min, denllos en tal caso a Fiscalía, pero digo que hai que ter moitas cousas co que aquí decimos, e máis cando estamos dirixíndonos a outro compañeiro, cando nos estamos dirixindo neste caso ao Partido Socialista. Quero decir que non o digo por mal, pero creo que a veces debemos de medir un pouco as palabras. Pero, repito, é a miña opinión, vostede ten outra, perfecto. Vale, pero se non lle estou recriminando, nin lle estou dicindo que nin unha chamada a orden, non é eso, non é eso. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra, por favor. Hubo que presentar alegaciones, porque ustedes se habían olvidado, aquel señor, perdón, el señor alcalde, se había olvidado, e el presidente de la Xunta. Esta es la primera. Segundo, é que entón, baixo esa lógica, pechamos a cidade de Ourense, porque como estábamos acordando o río Miño, pois non é o aplazamento óptimo. Ourense, Valladolid, Lugo, etcétera, etcétera. Eso non se plantexa. Eso non se plantexa. O que se plantexa é facer unha boa depuración. Pois estamos na mesma. O que non lle podemos pedir a Coren é que está a 500 metros do río Miño, que levante toda esa instalación e que se vaya. Non. Haberá que exixirlle unha boa depuración dos residuos, que supoño que a fai. E as ampliacións igualmente. Sobre a Confederación Hidrográfica, mire, vamos, nin polo asomo eu teño sospeitas de que se cometan irregularidades. Moitas grazas. Só unha cousa, señor Vázquez Barqueiro, non me esquecín de nada en ningún momento, non o digo porque vostedes esqueceuse, non me esquecín de nada. Non, eu tiña o meu traballo e vostedes tiñan a súa responsabilidade e o seu traballo. E cando queira falamos. Ten agora a palabra o señor Cudeiro. Muchas gracias, alcalde. Vamos a ver, señor Barquero, yo creo que estamos de acuerdo en gran parte. Yo lo que he dicho es que precisamente teniendo en cuenta la industria agroalimentaria que ya allí está existente en la zona de Santa Cruz, ya el plan general que ustedes redactaron, que no lo redacté yo, ya prevé un suelo, una ampliación del suelo previsto allí con uso agroalimentario o algo o parte de ello en la zona del suelo empresarial que crea el plan de las áreas empresariales de Galicia. Ustedes hicieron alegaciones, es cierto, yo no se lo he discutido. Y nosotros hemos hecho alegaciones también. En base a nuestras alegaciones se ha mejorado ese suelo. Pero mire, nosotros no nos negamos a lo que plantea Democracia Orensana, pero no tiene por qué ser allí, puede ser en otro sitio, puede ser en la zona de Seisalvo. Mire usted, en Tudela
existe la ciudad agroalimentaria de Tudela, la única de España. ¿Vale? Aquí se prevén los usos agroalimentarios. Es una superficie de 1 millón de metros cuadrados, un poco más de lo que nosotros tenemos en el plan. Mire usted, naves para negocios, naves para empresas y viveros, naves para uso industrial, naves para uso industrial con conexión a RAC. O sea, varios usos que no implican que todo tenga que ser agroalimentario. Pero ¿por qué no se va a poder hacer un uso agroalimentario allí? Yo entiendo que sí. Por eso no apoyamos la moción, porque es que ya está previsto, ya lo ha hecho la Xunta. O sea, no vamos a instar algo que ya está aprobado y además recientemente, pero sí apoyamos la idea. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada a moción con 14 votos a favor e 12 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Goberno Municipal constitúa unha comisión de investigación sobre o cumprimento do convenio de Progape. Ten a palabra a señora Valencia. Señora Valencia, ten vostede a palabra. Sí, graciñas. Como todas vostedes saben, en decembro pasado, o Concello de Ourense asinaba a prórroga coa Asociación Progape Xestora do Centro de Recollida, como lle chama agora a Xunta, ou da Protectora Municipal de Ourense. Segundo palabras de Sofía Godoy, ningún dos termos contidos no convenio se modifican e, polo tanto, Progape cobrará 105.000 euros das arcas municipais para o cuidado dos animais, o mantemento das instalacións e o salario dos traballadores. Dende que o Partido Popular entra no goberno en xuño de 2015, dona Sofía Godoy ve pasar por Progape 3 directivas. A última directiva constituíuse o pasado mes de decembro, a finais do pasado mes de decembro, a través dunha asemblea extraordinaria que unha parte dos socios teñen impugnada porque adolece de presuntas irregularidades. Hai que dicir que este tipo de entidades non lucrativas nútrense fundamentalmente de voluntarios e socios, xente que vai facer labores ao propio centro ou xente que paga unha cota económica anual ou semestral que vai desde os 20 euros e o que fai unha recadación anual total de 7.500 euros, unha cifra máis que considerable para darse o luxo de prescindir dela ou de parte dela. E por que digo estas palabras? Porque ao longo do mes de decembro varios socios recibiron burofaxes de parte da directiva anunciándolles a devolución da cota e que se lles daba de baixa da asociación. Parte destes socios registraron escritos dirixidos a Sofía Godoy para alertarlles desta situación. Pasamos a cabeza agora ao outono. Cando o Partido Popular apuraba a sinatura dos convenios cos colectivos sociais, comerciais, culturais da cidade, Ourense en Común solicitábamos información sobre a xestión da canceira de Ourense. Información da que non dispoñía Sofía Godoy porque alegaba que o que se asinaba con Progape non era un convenio, era un contrato, e que, polo tanto, Progape non tiña obrigación de facer esa memoria económica que os outros colectivos sociais, comerciais, culturais, sí que entregaron os distintos grupos municipais, porque unha obriga a aqueles colectivos que se acollen a un convenio co Concello de trasladarnos esta documentación. Pois ben, as palabras de Sofía evidentemente eran falsas, non sei se por descoñecemento ou por mala fe, porque todas sabemos que o que se asina coa Asociación Progape é un convenio. En vista desta situación, o que fai Ourense en Común en outubro, é solicitar un informe de ingresos e gastos. A sabendas que este informe fora presentado en febreiro de 2018 pola Asociación Progape. Pois ben, este informe chéganos por unha doble vía cando precisamente Ourense en Común sale en prensa anunciando que ia solicitar neste pleno unha comisión de investigación. Chéganos dende a Concellería de Sanidade e chéganos en Xunta de Área. A vista do informe, eu pregúntome se isto é unha verdadeira memoria económica para xustificar 105.000 euros das arcas municipais. Faltan datos, faltan cifras, faltan desgloses. Hai
diversas incongruencias. Eu pregúntolle a dona Sofía, se vostede cree que isto é un verdadeiro informe económico, é unha irresponsabilidade pola súa parte aceptar isto como memoria económica, polo que eu quero entender que vostede dispón doutra información, doutra documentación que non nos quere trasladar, para que non coñezamos a situación real da protectora de Ourense. Do informe despréndese que se deben, que hai numerosas débedas con clínicas veterinarias, con proveedores de material veterinario, débedas á seguridade social, e do propio informe se desprende que para alimentar os animais da canceira apélase á solidariedade das veciñas e veciños, das persoas, porque, segundo parece, o abono que fai o Concello de Ourense a Progape non é suficiente. Non é suficiente para a xestión da canceira. Eu pregúntolle aquí, Sofía, pode vostede corroborar que efectivamente o abono que fai o Concello a Progape non é suficiente para o mantemento das instalacións, para o cuidado dos cans e dos gatos, para o cuidado dos animais e para o salario dos traballadores? Tamén lle pregunto, cantos traballadores ten Progape, cal é a súa función, cal é a súa formación, en aras de saber que eses salarios municipais deses traballadores repercute directamente no cuidado dos animais e no mantemento das instalacións como impón a lei galega. Como ven vostedes, existen, pola nosa parte, distintas cuestións que queremos dirimir, porque queremos saber que está pasando na protectora. Queremos saber, por eso solicitamos que se faga esta comisión de investigación. Porque os que estamos tratando de proteger son seres vivos, son cans e gatos que non teñen voz nin voto, pero teñen dereitos, teñen dereitos. Se hai un só apartado do convenio que se este incumprindo por algunha das dúas partes, queremos saber os motivos. Queremos saber os motivos se o Concello non está facendo as súas labores de desratización e desinfección como din, queremos saber os motivos e as consecuencias, porque se as ratas se comen os alimentos dos animais poden producir enfermidades o que pode conlovar a un problema de saúde pública, a un problema de sanidade animal. E se Progape non é quen de xestionar a canceira, sentémonos nunha mesa e busquemos solucións. Gracias. Moitas grazas, señora Valencia. Ten a palabra, sí, doña Concepción. Sí. Ten vostede a palabra. Alcalde, concelleiras, concelleiros, bos días a todos y a todas. Una vez más venimos a este pleno a denunciar la situación en la que se encuentran los animales que viven en las instalaciones que el Concello tiene como canceira municipal, ya que, como todos sabemos, la competencia de recogida y de tenencia de animales abandonados es municipal. Y son ustedes, y solo ustedes, los responsables de toda la instalación y edificación. Son los que tienen la obligación de que en esa instalación se cumpla con la legislación vigente, tanto con el Decreto 153/98 de protección de animales salvajes y en cautividad, como con la nueva Ley 4/2017 de protección y bienestar de animales de compañía de Galicia. Y también son ustedes, y solo ustedes, los que tienen la competencia y, por lo tanto, la obligación de cumplir y de hacer cumplir el convenio que tienen firmado entre el Concello y Asociación Protectora de Animales de Ourense Progape. Y digo cumplir y hacer cumplir porque en ese convenio hay una serie de obligaciones para Progape y otras para el Concello. Y en las del Concello está poner a disposición de la protectora unas instalaciones y edificaciones dotadas de los medios necesarios para su normal funcionamiento y para la protección y el bienestar de todos los animales que allí viven, con el mantenimiento y el coste de las reparaciones que sean necesarias. Y eso no se cumple, no lo están haciendo, concelleira doña Sofía. Además, también en ese convenio dice que el Concello tiene la obligación de desparasitar las paredes y los suelos y desratizar para evitar las plagas. Y eso, señora concelleira, doña Sofía, no lo están haciendo, no lo están desinfectando y por eso se están produciendo plagas y además demuestran que no cumplen con las partes de las cláusulas que le corresponde al Concello. De ahí que haya agujeros con numerosas ratas, provocando provocando plagas que son incontrolables. Pero es que además de eso, hay un problema con las aguas residuales, que no están cubiertas, están al aire libre. Y se le ha informado que eso es un foco gravísimo de infección para todos los animales que allí viven y seguramente también para las personas que allí trabajan. Usted sabe eso. Y aún a sabiendas de eso, doña Sofía,
tiene la osadía no solo de no realizar esa primera obra de las aguas residuales, sino de tan siquiera contemplarla en la segunda fase de la reforma de la Canceira. Hasta ahí llega su apatía. Pero eso sí, usted, a pesar de los informes del veterinario de lo que es urgente y necesario, hay muchas cosas que hacer, pero unas son urgentes y son de primera intervención. Usted decide que lo que sí le interesa en esa segunda fase de la Canceira, de la reforma, es hacer un quirófano para cirugía mayor. Eso sí le interesa. ¿Y sabe por qué le interesa? Porque eso le va a dar selfies. Porque con eso podrá hacer una auténtica operación de marketing de primera Canceira municipal en tener un quirófano de cirugía mayor, cuando el propio veterinario le dice que eso está bien si hubiera todas las otras necesidades estuvieran cubiertas. Entonces, genial, que haya un quirófano de cirugía mayor, pero cuando hay tantas necesidades como de las aguas residuales, de los bebederos de los animales, que ya en el informe del veterinario, nada más entrar del 26 de enero de 2018, ya denunciaba que no hay agua corriente, que los operarios tienen que llenar calderos con la manguera, y, por lo tanto, hay facilidad de transmisión de enfermedades. Ya se lo decía en enero del 2018. Usted este informe, el veterinario, lo metió en un cajón y ni caso. Le avisa que son necesarios los nuevos caniles para que los perros puedan estar separados y todas las mañanas no encuentren perros que han muerto por peleas. Le han avisado de las techumbres. Todo eso usted lo sabe, pero en la segunda fase de la reforma usted quiere reformar lo que le interesa, lo que le va a dar a usted el selfie y la foto. Y eso no es así. Hay que tener en cuenta las necesidades más urgentes. Y luego, si además a mayores podemos hacer más cosas, eso está genial. Pero primero hay que abordar lo que hay que abordar. Por lo tanto, es importante que usted tenga en cuenta los informes de la gente que allí trabaja, los informes del veterinario y lo que venimos denunciando los miembros de la oposición, a los que usted jamás hace caso ninguna novedad. Nada más en mi primera intervención. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor Pérez Jácome. Hola. Me hace referencia siempre el señor alcalde cuando habla con otras personas, antes habló con Martiño, y dice, una cosa es que un grupo convierta esto en un circo, me hace referencia, después se queja de que yo saque el tema, pero dice que nosotros tratamos esto como un circo y se atreve a decirlo a la persona que esta semana le han crecido los enanos. Hay que tener valor. La persona a la que le han crecido los enanos, al señor Jesús Vázquez, es la que dice que los demás tenemos un circo. Mire, nosotros tenemos aquí una agenda del Jesús Vázquez para que ustedes vean el 31 de enero, el día de ayer. Atención a la agenda del señor Jesús Vázquez. A las 8:30, gráficos en Alcaldía, Junta de Gobierno Local. A las 10 horas ya, rolda de prensa. De 10 a 12, atención, representaciones teatrales en francés para escolares de secundarias, La Malade Imaginée, en Le Molière. A las 12:30, en la rueda de paseo, inauguración de exposición fotográfica. A las 19 horas, exposición Metauniversos Cotidianos. Y a las 8 horas, entrega de premios y discurso de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Orense. Una persona que tiene esta agenda, ¿cómo va a gobernar esta ciudad? ¿Cómo va a sacar concesiones? ¿Cómo va a traer presupuestos? ¿Cómo va a intentar sentarse con la oposición para negociar el pensión? Claro, una persona así, ¿no? Realmente en política no se supera, dicen que no se supera el ridículo, ¿no? Y es cierto, porque usted, por ejemplo, no sé por qué se ríe, porque Araújo se marchó esta semana. El mayor acto de ridículo en política se ha dado en España, esta semana aquí, pero ¿de qué se ríe? No está bien de la cabeza este señor. O sea que Araújo, el número 2, se marcha hablando mal de él, diciendo que es un fraude, que no hace nada, y se ríe. Eres un inconsciente. Hiciste el ridículo esta semana, saliendo en el Congreso del PP, en ese minuto que tuviste de gloria, que fue realmente espectacular, porque ni siquiera te sabes memorizar un discurso, ¿no? Pero me hace gracia porque después tuviste el colofón con Araújo, ¿no? Y lo que no sí podemos decir es que encerrabas en tu grupo a uno de los mayores traidores de la política nacional, porque es un acto de traición el de Araújo. O sea, si ya es ridículo lo que te pasó a ti, que te lo mereces, lo que ha hecho Araújo, y si se confirma que se va para otro partido, es el mayor acto de traición, vamos, que hay en política, algo impresionante. Y eso estaba dentro del Partido Popular. Ojo, y a lo mejor no es el único, ¿no? Lo cual es triste. Bueno, y decir que han pasado ya un mes y no has pedido perdón por haber mentido a Torense cuando dijiste que nosotros nos habíamos puesto la bajada del IBI y era mentira. Eres un mentiroso, Jesús Vázquez. Mientes, eres un mentiroso. ¿Vale? Mentiroso. Vamos ya con el tema de Progape. No sé de qué te ríes. Democracia Orensana siempre es el partido que destapa prácticamente todas las irregularidades que hay en el Concello de Orense y no hay más que ver la hemeroteca.
Democracia Orensana fue quien denunció la situación que hoy trae aquí una moción de Ourense en Común. Democracia Orensana sacó a revelar un informe de un veterinario diciendo que estaba en un estado demencial y con graves carencias la perrera. Esto fue hace un año. Bien, aquí lo pone, Democracia Orensana, además fuimos quienes pedimos más dinero para la gestión de lo que es los animales, fue Democracia Orensana quien lo pidió y quien trajimos aquí una moción. Se trajo una moción y se aprobó. Es decir, fuimos nosotros quien denunciamos lo que estaba pasando con la perrera municipal, fuimos nosotros quien denunciamos las carencias y quien trajimos la moción, todo bien. Cuando nosotros lo hicimos y trajimos eso, Progape, automáticamente esto es lo que dijo Progape. Progape denunciará a Jácome por injurias y calumnias. Aquí está, todavía no llegó la denuncia. Progape acusa a Democracia Orensana en mentir sobre el estado de la perrera. Niegan que exista un informe veterinario demoledor. Por supuesto, hay informe veterinario demoledor. Del veterinario que más ahora está allí, precisamente en plantilla. La protectora que rige la perrera municipal niega que el estado sea demencial, tal como dice Democracia Orensana. Y aquí pues todos los comentarios, que pueden ver ustedes en internet, la carta oficial que mandó Progape poniéndonos verdes, y comentarios como lo que tiene que conseguir es que las perreras de Ourense diciendo que tenemos que ir a trabajar nosotros, nos dicen, por ejemplo, que soy un mentiroso, me ponen verde, bueno, algo impresionante. Bueno, pues en aquella toda caña que nos dan a Democracia Orensana por decir las verdades, nadie salió aquí a decir lo mal que estaba la perrera. Todos calladitos, Ourense en Común, PSOE y PP, pero sobre todo Ourense en Común, que son los que ahora sacan la bandera de enemigos de los animales. Una tal Julia Paje, creo que era la secretaria, la que más caña nos daban, nos prohibieron la entrada a la perrera siendo representantes municipales teniendo derecho. De hecho, Sofía después, ahí con la voz bajita, oye, tenéis que dejarlos entrar. ¿Cómo que tenemos que dejarlos entrar? Si realmente tenemos todo el derecho del mundo a ir a ver la perrera. Y realmente nos negaron la entrada a la perrera como si fuera su cortejo particular, los de esa asociación. ¿Y qué ocurre? Que ahora tienen bullas entre ellos. Una de las personas, que es Julia Paje, que era la secretaria, está de baja en la Diputación y entonces se presentó a secretaria, quería seguir siendo secretaria, pero entonces le impugnaron porque al estar de baja no puede ejercer de secretaria. Automáticamente hay bullas, hay un enfrentamiento entre la asociación de Progape y en el momento entre ellos se empiezan a tirar los trastos y una facción, la que ya no tiene el poder, porque lo único que le importa a esta gente de Progape es mantener el poder, el dominio del poder, automáticamente se empiezan a tirar los trastos, llaman a los, en este caso, a los tontos de turno, Ourense en Común. ¿Por qué digo eso, tontos de turno? Porque cuando nosotros sacamos todo lo que realmente estaba denunciado, no eran rumores, era un informe veterinario, no eran rumores, un informe veterinario, nadie dijo nada, todos se quedaron callados. Y ahora le hacen el juego a una facción que quedó fuera, que los echaron. Es solamente una lucha de poder. Las dos partes son las malas. Julia Paje, la banda de Julia Paje, la que está debajo de la Diputación, que la han echado, esa es la mala, pero la otra parte también, que es la que no nos dejaba entrar a nosotros. Y ahora, como se han enfrentado entre ellos, automáticamente dicen, esto funciona fatal, coño, pero ¿cómo funciona fatal, dice Julia Paje, si hace un mes ella no decía nada de eso? Es decir, cuando en el mes de noviembre, principios de diciembre, ella estaba en la Junta Directiva, no decía que nada funcionaba mal. En el momento que la echan, dice que funciona mal, igual que Araujo aquí, en el momento que se va, habla mal. Muchas gracias. Ten a palabra agora a señora Godoy. Ten vostede a palabra. Sí, buenos días. A todas y a todos. Pues ¿saben cuántas protectoras hay en Galicia? 15 solamente. 15. Y tenemos en Ourense una. Es que, en fin. Hace unos meses la Consellería de Medio Ambiente nos ha concedido el certificado TRACES, cuya exigencia sanitaria es sumamente rigurosa. La mayoría de las protectoras y perreras gallegas no lo tiene. De hecho, en todo Ourense no existe ninguna perrera ni protectora que la tenga. Pero nosotras superamos todas las inspecciones veterinarias oficiales, todas para concederla. También en el año 2017-2018 se obtuvo dos subvenciones por parte de la Consellería de Medio Ambiente de 44.000 euros. Ello gracias a la aportación minuciosa de datos de la gestión de los animales, tanto de número existente como de control de vacunaciones. Pero es que también el Concello exija a Progape mensualmente que le envíe todo el censo de animales, en el que consta número de entradas y salidas, número de adopciones, bajas, causa de fallecimientos, tipo de operaciones, vacunaciones, desparasitaciones, microchip y cualquier incidencia. Pueden verlo aquí cuando quieran, mes a mes, mes a mes. Díganme ustedes si se podría gestionar mejor con 8 personas, sí, 8, que hay en plantilla, hay 8, entre veterinario, ayudantes, laceros y operarios.
Pero es que todos ellos recogen 1.087 perros y gatos, la mayoría desnutridos, accidentados, enfermos y que hay que recoger cualquier día u hora del año. También en Navidad, también en fin de año, a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde. Gestionar la salida de 1.085 animales, la adopción de 838, la devolución de 207 perdidos a sus propietarios, las 1.000 consultas veterinarias realizadas en este año, entre el veterinario y las clínicas, 701 pruebas analíticas de Leishmania, Ehrlichia, Babesia y Filaria, 100 pruebas rápidas que se realizaron en la protectora, el chipeado de 1.000 animales y la vacunación y desparasitación completa de todos los animales de la protectora. En total, 6.018 gestiones individualizadas a perros y gatos al año. Moitísimas grazas. Unha segunda quenda. Ten a palabra de novo a señora Valencia, por favor. As obras é unha obriga da Xunta de Galicia que impón a través dunha lei que xorde no 2017, porque antes deso non mostraron vostedes demasiada vontade en cambiar as circunstancias dos animais que viven no centro, porque se lles pediu en reiteradas ocasións que os bebedeiros dos animais estaban roídos e cheos de merda, e non se lles puideron cambiar. Tivo que chegar papá Feijóo a dicirlles o que teñen que facer. Pero resulta que a externalización da elaboración do proxecto de Progape, para eso sí que hai cartos. 3.180 euros que se lle deben a un arquitecto que virían de perlas para estes bebedoiros, por exemplo. Virían de perlas. Imos incumplir o prazo das obras. As obras terían que estar feitas en marzo aínda vostede estará pensando en como botarlle a culpa a intervención polo retraso das obras. Eu só quero dicir que se hai un só animal, Sofía, se hai un só animal que morra no centro por unha presunta negligencia, a responsable é vostede. Gracias. Con respecto a usted, señor Jácome, vamos, no se tire tantas flores, ¿eh? No, ustedes empezaron en el 2017 con los temas de la protectora, pero el Grupo Municipal Socialista hizo denuncias en el 2016 y por eso, gracias a esas denuncias y a una moción de octubre del 2016, se hizo la primera reforma de la canceira de la que ahora no se habla, porque esta segunda va a ser la segunda fase. La primera reforma de la canceira, la primera fase que fue pequeña, pero que fue un inicio que planteaba y apuntalaba todas las necesidades que tiene la protectora, fue gracias al Grupo Municipal Socialista. No solamente por la calidad de vida de los animales que ahí viven, sino del personal que ahí tiene que ejercer sus funciones y que necesita que la protectora esté en condiciones para hacer bien su labor. Por lo tanto, Sofía, usted no esconda su obligación, que es usted la representante del Concello, es usted la que gobierna, es usted la máxima representante de esa comisión de seguimiento, de hacer lo que tiene que hacer. Y si tiene tanta información, pásela a los grupos de la oposición, porque llevamos 2 años preguntando y usted apunta que ya lo trae para la próxima, eso cuando viene, porque también, por cierto, falta usted bastante a las juntas de área. Nada más y muchas gracias. Ten vostede a palabra, señor Pérez Jácome. Sí, a ver, yo creo que la noticia de esta semana, y tiene que ver con esta moción, es que un señor Araujo que se sentaba ahí, se marchó y sale rajando y hablando mal de algo de lo que él formaba parte. Entonces eso fue para mí realmente alucinante lo que hizo Araujo. Pero es que no se lo pierdan, es que la moción que traemos aquí, una facción de Progape, es una señora que en el momento que la echan, en el mes de diciembre, de secretaria, el momento que la echan, raja contra Progape diciendo esto es inadmisible como lo tienen. Pero si tú formabas parte de ese equipo hasta antes de ayer. Pero es que no se lo pierdan, es que hace un momento la señora Concha del Partido Socialista acaba de decir, primero, nosotros fuimos quien trajimos aquí, revelamos lo del informe demoledor del veterinario, que ellos no lo hicieron. Por favor. 2017. Pero pode callarse esta señora. Por favor, señora Concepción, non... Vale, vostede tivo o seu tempo, por favor. Vale, vostede tivo o seu tempo, por favor. Bueno, pues quien trajo aquí, quien reveló un informe demoledor, quien lo sacó a la luz y se comió todos los ataques, como cuando en la pista de Espourense nosotros pedimos a pista de Tirmo, quien se comió todos los ataques somos nosotros, luego vienen otros a colgarse las medallas. Bien, pues fue Democracia Orensana, quienes dijimos, oiga, mire un informe del veterinario. Bien, pues ahora sale ella diciendo, un momento, que fuimos nosotros, el PSOE, quienes alertamos de lo mal que funcionaba la perrera y quienes denunciamos la situación, y lo denunciamos en octubre del 2016. ¡Ostras! Pero si el PSOE gobernó del 2007 al 2015.
Resulta que en el 2015 hay un cambio de gobierno y en el 2016 dice el PSOE, oiga, que la perrera funciona fatal y está en un estado demencial. Hombre, pero no se estropearía en un año, llevaríase arrastrándose varios años, donde vosotros seáis responsables. Pues lo mismo que Araujo, lo mismo que Julia Paje de aquí de la Perrera, la misma historia. O sea, es para alucinar. Nosotros no creemos en las comisiones de estimación porque nos han tomado el pelo con lo que ha pasado ahora con urbanismo, con ese señor, el esclavo de Copasa, que es el señor Cudeiro. Entonces, nos parece que es una tomadura de pelo lo de las comisiones de investigaciones y no las vamos a aceptar por una razón muy sencilla, porque tenemos que obedecer no, intentar ser coherentes con Ourense en Común y con PSOE, que cuando nosotros trajimos aquí, en el pleno pasado, una moción sobre hacer un Belén en el casco antiguo en Navidad, dijeron, hombre, democracia orensana, esto no tiene sentido porque quedan 3 meses para cambiar de corporación. Entonces, que lo haga ya la nueva corporación. Y ahora vosotros traéis aquí una comisión de investigación que va a llevar 1 año y medio, 2. Perdona, según vuestra coherencia, el nuevo gobierno ya que rescate la concesión si está mal. Y es lo que va a hacer Democracia Orensana. En el momento que gobernemos, que será en mayo, entraremos a Progape y diremos, oiga ustedes, le vamos a retirar la concesión porque es intolerable como ustedes lo tienen. ¿Qué ocurre? Pues seguramente es cierto, y lo estamos mirando, que es un auténtico cortejo. ¿Por qué? Porque estas personas allí tienen a 2 hermanas que tienen empleadas a sus parejas y que realmente lo tienen como si fuera un cortejo. Pero ya lo tenían antes la parte que ahora denuncia. Porque lo único que quieren es el poder y aprovecharse de algo. Por cierto, de una asociación sin ánimo de lucro que vosotros, cuando las lleva el PP, una asociación sin ánimo de lucro, cuestionáis. Pero como ahora sus Progapes son animalistas, ahí la asociación no la cuestionáis. Pasamos, por tanto, a votación, tal cual foi presentada a moción do Grupo Municipal Ourense en Común para que o Goberno Municipal constitúa unha comisión de investigación sobre o cumprimento do convenio de Progape. Votos a favor? Votos en contra. Queda, por tanto, aprobada por 18 votos a favor, 8 en contra. Pasamos ao punto 5.5, moción do Grupo Municipal Socialista para garantir o compromiso institucional e orzamentario para a execución urxente das obras de alcantarillado en Palmés no presente ano 2019 e así poñer fin á demanda histórica existente desde hai casi 25 anos nesta parroquia do Concello de Ourense. Ten a palabra... Perfecto. Sí, señor Vázquez Barquero, ten vostedes a palabra. Moitas gracias. Bos días reiterados a todos e a todas. O motivo desta moción é atender as necesidades e reivindicacións dos veciños de Palmés, que levan casi 25 anos demandando un servicio básico como é unha rede de alcantarillado. Non vai a ser que antes do mes de maio teña lugar unha nova dimisión no goberno municipal e que o alcantarillado de Palmés sofra unha nova demora. Moitas gracias pola súa atención. Sí, señor Álvarez. Moitísimas grazas. Ten vostede a palabra. Buenos días a todos. En principio, señalar, señor Barquero, que lle honra reconocer a súa mala xestión tamén no rural durante o mandato 2007-2015. Esta é unha moción da que a mí me gusta falar especialmente porque eu gustame estar cercano, o sea, como opción cercana máis a xente, e isto estamos falando dun dereito principal das persoas, que é ter unha rede de saneamiento para o alcantarillado. O sea, é unha moción das que realmente o que se tiña que dedicar o Concello de Ourense en primeira liña, que é a calidade de vida dos ciudadanos de Ourense. Esta moción, os veciños levan reclamado moito tempo esta situación porque, como ben dicen eles cando poñen as pancartas no xardín ou no Parque de San Lázaro, queren dereitos como os do centro, porque pagan impuestos como os veciños do centro. Pero neste caso concreto, eses dereitos xa non son comparables cos veciños do centro, senón que incluso compáranos cos outros veciños da mesma parroquia, que hai veciños das parroquias cercanas que sí teñen o alcantarillado. O que é raro é que o señor Barquero traiga neste momento esta moción aquí
Cuando ustedes tuveron prácticamente 8 anos un alcalde, o señor Paco, que era de Palmés. Moitas veces nós, os concelleiros que estamos aquí, evidentemente todos os que nos votan, pois, hoxe como non hai ainda votos por distritos, digamos que representamos a toda a ciudad e a todo o rural. Pero bueno, que queiras ou que non, por cariño personal, por orgullo, sempre se ten que tirar, se tendes a tirar a zona de onde é cada un. E evidentemente, neste caso, o Partido Socialista, co alcalde don Paco, don Francisco, e o Partido Popular, con outro semialcalde, que era Pepe Araújo, veciños da zona, que ademais gustaballe decir e disfrutaban sempre que se podía. Bueno, Paco se lle chamaban o noso Paco de Palmés. Pepe Araújo celebraba unha festa criticable por outros veciños de Palmés, ali cos seus veciños e amigos, que, lógicamente, se hai uns pueblos que carecen de alcantarillao, que un concejal lle vai a celebrar ali unha festa ca libertad individual que ten de celebrar todo o que queira cos seus amigos. Pero, claro, tú non podes celebrar unhas festas ali e logo ir pedir o voto nas eleccións cando os seus veciños carecen do máis elemental como pode ser un alcantarillao. Nós vamos a aprobar esta moción. Evidentemente, vamos a aprobar esta moción porque é un traballo feito que nos vai quedar para o próximo goberno, señor Barquero, porque usted sabe que hasta o mes de maio non se vai fer. Entón, lógicamente, o feito de que consigamos a inversión para este proxecto é un traballo feito que lle vai quedar ao próximo goberno que supuestamente será de Democracia Orensana. Nada máis. Señor Manolo, os vos desesos de Nadal xa pasaron, Ten agora a palabra precisamente a señora Fernández Morenza. Ya os gustaría, Manolo, ya os gustaría. Como pueden comprobar, los técnicos de la Concejalía de Infraestructuras han estado trabajando en el tema. Han conseguido los datos. Ahora queda redactar, por fin, los proyectos, cuantificar la inversión y ejecutarla. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo con hacerlo. Muchas gracias. Benvida, presidenta en funcións. Don Manuel, nós non fixemos un recoñecemento de mala xestión. Non o fixen. Non o fixen. O que fixen foi un recoñecemento da xestión feita. Vale? O mesmo que lle dixen ao señor Doval, fixemos un recoñecemento dunha xestión feita. Que pasa? Que foi unha xestión inacabada. Unha cousa é inacabar unha xestión e outra é facela mal. Son cousas totalmente diferentes. E desto, na nosa terra, sabemos moito. De como as cousas se van facendo pasiño a pasiño. Pero non quere dicir que se fagan mal. Fanse pasiño a pasiño, que é unha cousa distinta. Ten a palabra o señor Álvarez. Señor Álvarez, ten vostede a palabra. Moi ben, pois vamos a ver, señor Barquero. Eu simplemente lle dixen eso porque eu creo que o mandato 2007-2015 está dentro do siglo XXI. E usted pon aquí na moción esta grave situación en pleno século XXI non atopou durante este tempo ningunha solución política dende as institucións, a pesar da vontade das distintas corporacións municipais que gobernaron este concello de solventala. Eu creo que está, punto, e hai un punto. Creo que está reconocido todo eso. Está, sí. De todas maneiras, se lle digo que vamos a votar a moción a favor. Eu comprendo que usted traiga esta moción, porque ven a campaña electoral e como se presentan ustedes en Palmés a pedir o voto cun alcalde de Palmés que estuvo aquí durante 8 anos e foron incapaces de solucionarlle este problema aos veciños. É normal
que traigan esta moción no momento. Para nós, sexa, como dice aquí a moción, con reinversión de superávit ou cunha partida nos presupostos de 2019, para nós, para o Grupo Democracia Orensana e para os veciños de Palmés tamén, vai non moi ben, porque vai nos dar traballo feito, como lle dixen antes. Cos deseos que nos decía o señor alcalde, pasaron Reyes, pero queda Pascua todavía. Sí, a verdade que sí. Está moi bonito soñar, pero cuidado que al despertarse la pesadilla puede ser gorda, ¿eh? Pasamos a votación tal cual foi presentada polo Grupo Socialista, non hai emendas. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Moción do Grupo Municipal Socialista para a execución do Plan de Acción no destino turístico ourense ante a chegada do AVE e desenvolvemento dun plan de promoción turística das rutas xacobeas co gallo do ano Xacobeo 21 en colaboración coa Deputación de Ourense. Pasamos, por tanto, si así o entenden, sí, o señor Javier. Decir que os datos estadísticos de Ourense ahora mesmo sitúan en 335.000 viaxeiros e 630.000 pernotacións no que é a provincia. Son datos que ven a ser 1,87 pernotacións por turista. Sendo así, o primeiro que concluiríamos sería que son datos mellores que os dos outros anos, pero decir tamén que son datos moi negativos en comparación con provincias do interior que son similares ás do noso entorno. Decir que tamén en Ourense, curiosamente, no 2016 hubo máis turistas que ahora mesmo no 2018, o cual quere decir que a provincia vai a unha velocidade e o Concello vai a outra velocidade completamente diferente. Estamos á altura de provincias como Guadalajara, Cuenca, Soria, Zamora, Palencia ou Huelva, e moi detrás de outras provincias como Jaén, Huesca, Teruel, Burgos, León, Valladolid, Albacete, Ciudad Real, Cáceres ou Badaxoz, que son todas provincias de interior e que teñen moitísimos máis visitantes que o que ten a provincia de Ourense e o noso Concello. E, por suposto, non son provincias que teñan que ofrecer nada diferente ao que temos que ofrecer nós. Tamén na moción que vemos a falar é do ano Xacobeo 2021, o certo é que o AVE non chegou no 2018, polo tanto, consideramos que ahora mesmo, cando chegue en principio no 2020, poderemos ter unha oportunidade a través do ano Xacobeo 2021 de intentar complementar ambos eventos, é dicir, a chegada do AVE co ano 2021 que sería o Xacobeo para que moitos turistas puderan conocer a nosa provincia aproveitando ambas cuestións. Decir que no ano 93, cando foi o ano Xacobeo, a Xunta de Galicia fixo unha importante promoción de Santiago de Compostela. Esa promoción tuvo efectos positivos no que foi o número de visitantes que chegaron a Santiago a partir dese ano, e ao mellor en Ourense teríamos que facer algo similar para poder, de alguma maneira, aproveitar de que dunha vez por todas teñamos unha auténtica lanzadeira turística en Ourense, con este proxecto en concreto. Tamén decir que, por último, que hai moitas cousas que se podían haber feito nesta legislatura e que non se fixeron polo que decimos. Non vou a mencionar a miña primeira intervención, vou deixarlo en todo caso para a segunda, pero decir que a reflexión política que hai que facer é a seguinte: de que valeu facer unha comisión, estar 6 meses, 9 meses, un ano traballando, aprobando ideas ou reuníndonos unha e outra vez, para que finalmente nada do que ali se falou se levara a cabo, absolutamente nada. É dicir, que sentido tuvo aquelo? Cando ademais tiña o compromiso político do Grupo Socialista de, chegado como o caso, aprobar calquera modificación de crédito que implementara calquera daquelas actuacións. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Imos a votar a favor deste primeiro apartado e no segundo punto temos unha dúbida e que agardamos que nos lo resolvan dende o Grupo Socialista. O acordo, digo porque o 90% da moción céntrase nesta primeira parte e só deixa un pequeno parágrafo para falar desta segunda pata. O acordo é instar ao Goberno Municipal a que, en colaboración coa Deputación Provincial de Ourense, desenvolva un plan de promoción turística das rutas xacobeas de Ourense co gallo do ano Xacobeo 2021 en Galicia. O acordo que se promove é unha dúbida, é un acordo entre a Deputación e o Concello de Ourense para desenvolver unha liña de axudas que acaba de sair agora mesmo por parte da Xunta de Galicia a propósito do Xacobeo, que creo que remata o prazo o 11 de febreiro, polo tanto, imos atascaos. O 14, pois mira, a Concelleira de Cultura corríxeme, o 14 de febreiro remata ese prazo, entón, si é eso,
imos apretados, ou se é un desenvolvemento do resto da provincia, polo que entón non sei se este sería o foro. Insisto, para que nos resolvan esta dúbida. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, señor Pérez Jácome. Sí, gracias. Fíjense el respeto que le tienen de alcalde, que vienen aquí, cuando celebran los plenos, es como cuando a un profesor se le pierde el respeto, ¿no? Se puede poner loco el profesor, que si a los alumnos le han perdido el respeto, pues no hay nada que hacer. Pues esto igual, fíjense qué respeto tienen como alcalde, que vienen aquí y como no ha hecho nada para prohibir este acto que es ilegal de los bomberos ahí haciendo ruido, ¿qué ocurre? Se crecen, van a más y hoy ya vinieron con petardos. Hoy ya llevan echado 4 petardos en la Plaza Mayor. O sea, esto es la ley de la selva. Fíjense el poco respeto que le tienen a ese hombre. ¿Cómo no se le va a ir la gente? Por cierto, antes cuando me ausenté yo dijo, el señor Jácome se ha ausentado. Sí, pero yo he vuelto. Pero Araujo es el que no va a volver. Los suyos no van a volver. Porque en Democracia Orensana se marcharon 2 y mire, Prol irá de candidato por Democracia Orensana seguramente en Baños de Molgas. Anabel volvió a candidata en la Xunta de Galicia, fue de número 3 con Caride, y seguramente vuelvan en las próximas elecciones. Es decir, los dos, que por supuesto se fueron por consenso en la lista de DO, van a volver. Araujo se fue a otro partido, un traidor. Y esa es la gente, el respeto que le tiene. Los que se van de DO, vuelven a DO. Ahora ese señor ya ve cómo se fue. O sea, no te compares, diciendo, no te compares con nosotros. Pero fíjate el respeto que tienen los bomberos, que hoy ya te vienen a echar petardos. Ya no solo a gritar con bocinas, a petardos. El próximo día vendrán ya aquí con porras a pegarte. Porque como no haces nada y permites la ley de la selva aquí, es que realmente no tienes, pareces un espantapájaros, macho. Eres un alcalde espantapájaros. Y por cierto, el otro día te llamé mentiroso 2 veces en el otro pleno. Hiciste 2 llamadas al orden. Alguien te debió decir que no se pueden hacer. Y el otro día te llamé mentiroso, te lo vuelvo a llamar ahora, mentiroso, y no haces ninguna. Mentiroso. Bueno, pues vamos ya a hablar de este tema. Decir que me llama la atención lo que acaba de decir el PSOE. Acaba de decir, mire, se ríe otra vez. Sí, porque gusta que, no fondo, encántame que vostede mesmo provoque, e que se provoque. Porque como todo queda grabado, eu encántame. E si canto máis insulta, non se dá conta que todavía máis descrédito ten vostede. Por eso esta vez yo estou permitindo. Alguén de vostedes foi a consultar o reglamento e lle quedou claro de que eu fixen o correcto chamándolle a atención. Pero como ademais creo que xa estamos en época electoral, a verdade, a min encántame que vostede se provoque e vostede mesmo insulte, incluso é curioso, chamoume loco antes, é que é curioso, non? Entonces, pois bueno, vostede mesmo, por iso incluso ahora paralizo para que vostede toma nota e se se volve a irritar, pois encantado de que se irrite, que iso é a parte máis visible de vostede, por suposto. Ten vostede a palabra. Pero cómo no le, si estamos hablando de promoción de Ourense, pero ¿cómo no le voy a llamar loco a una persona que sale en la televisión en La Sexta esta semana diciendo esto? Somos conscientes de que Ourense es una ciudad que tiene más de un 25% de personas con más de 65 años y eso es una riqueza al mismo tiempo. Y es que también... Acaba de decir el alcalde de Ourense en La Sexta. Somos conscientes de que Ourense tiene más de 25.000 personas, la ciudad de más de 65 años, lo cual es una riqueza. Lo cual es una riqueza, porque necesitan cuidadores. Oiga, eso es como si mañana, oiga, que en Ourense ha habido una explosión y hay 30.000 heridos, lo cual es una riqueza, porque ahora hacen falta enfermos. Se llama enfermeros, lo cual se llama falacia de la ventana rota. Dicen, oiga, se ha roto un cristal y hay que arreglarlo. Si se ha roto un cristal, bien, porque eso va a mover la economía. Y la falacia de la ventana rota dice, hombre, no, porque entonces para eso destroza todo el edificio y para eso destroza todo el pueblo. O sea, usted me dice, oiga, hay muchos baches y se han estropeado los coches. Genial, así van a hacer falta muchos talleres. Fíjense que doctor universitario que dice que tener muchísimos mayores en Ourense es una fuente de riqueza. Un profesor universitario, ¿cómo no va a ir cómo va esta ciudad al tacho con un alcalde así? ¿Cómo no se le van a marchar los concejales? Dirán, me voy antes de que hunda el barco. Dirá Araujo, me voy antes de que hunda el barco. Por cierto, fui efectivamente a consultar el reglamento, que ya veo que tiene chivos expiatorios aquí, ojalá funcionaran para cosas importantes, y efectivamente me dicen que hizo algo ilegal. No se puede retirar la palabra, la tercera llamada al orden por hablar. No se puede, pero la tercera llamada al orden no implica retirar la palabra, con lo cual a la tercera llamada al orden no se puede retirar la palabra. Y usted amenazó que a la tercera llamada al orden, está grabado, le retiraré la palabra, y está prohibido. Por eso ahora esta vez se cuida, porque no me puede retirar la palabra, sabe que voy a seguir hablando, entonces tiene que expulsarme. Y si me tiene que expulsar, se arma un espectáculo y queda mal el que expulsa. Que ya se lo dijeron, ten cuidado que quedas mal tú. Mentiroso, que eres un mentiroso. A ver si te atreves a echarme.
Mira cómo hoy traga todos los insultos. Mira cómo se los traga. ¿Cómo te lo tragas, Después de lo de Araujo, ¿qué tal? Lo llevaste a Araujo bien, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ahora con el tema del AVE hay que filmarlo, hay que filmar a este tío, que es un espectáculo. No le llegó el ridículo que hizo en Madrid y con el Araujo y es feliz ahí. Ahora toma otra táctica, la de reírse, tomó la táctica de reírse. Bueno, pues nosotros estamos alucinando con esta moción del PSOE porque nos acaba de decir que ha sido intolerable lo que ha pasado con una comisión de investigación anterior en la que se ha estado 9 meses con una comisión de investigación para al final no llegar a nada. Coño, ¿y para qué votas a favor de crear una comisión de investigación por lo de la perrera? Si te acaban de demostrar que son una tomadura de pelo las comisiones de investigación y aún para solucionar lo de la perrera pides una comisión de investigación. Hombre, es lo último que hay que hacer. Es lo último que hay que hacer. Parece absurdo. Bueno, lo del AVE es de coña. Trae el PSOE aquí una moción para ver qué hacemos con el tema del AVE y con el turismo. Lo traen las mismas personas que cuando gobernaba el PP en Madrid decían que es un pendello la estación que nos quiere meter ese señor. Y ahora que gobierna Pedro Sánchez les vale bien esa estación, es decir, traicionaron a los orensanos. Y ahora que han renunciado a pedir, porque Barquero fue el otro día muy listo, dice, no, hicimos enmiendas, claro, enmiendas light y no las hace el grupo municipal, las hace el partido. ¿No? En plan light, pero el grupo municipal no hace nada. ¿Qué ocurre? Que ahora que nos meten el cambiazo de la estación y nos meten una estación muchísimo peor de la que estaba diseñada, el Partido Socialista que nos traiciona, donde digo, ahora dice, ay, nada, no nos importa esa estación, ahora el pendello está bien, lo que antes era un pendello, ahora está bien. Y ahora, para lavar la cara, nos vienen con decir, oiga, que habrá que hacer algo, que viene el AVE y tenemos que movernos para tener turismo. Oye, lo primero, lo más importante, según vuestra teoría, es tener una gran estación. Y habéis renunciado a ella. Ya no habéis hecho alegaciones. Y ahora me venís aquí con las rebajas de enero como si fuéramos idiotas. Mira, te voy a decir lo que significa el AVE en las ciudades que no tienen nada que ofrecer como Orense. Zamora, que ha llegado el AVE, desde entonces ha bajado la población y han bajado los precios de los inmuebles. Es decir, si tú no tienes nada, que llegue el AVE no va a cambiar nada. Al contrario, se va a ir más gente. Y menos con el termalismo que tenemos aquí con ese señor. Moitísimas grazas. Mire vostede o que acaba de decir, que o di sempre, pero vostede é o espírito de contradición. Esta cidade que non ten nada que ofrecer, sí, home, sí, ten algo que ofrecer, o seu circo diario, como non vai a ter. Si é vostede coñecido máis alá de Galicia polo seu circo, ainda que solo sexa por eso. Parece mentira que vostede quera ser alcalde desta cidade dicindo que non ten nada esta cidade que ofrecer. Eso amosa o seu descoñecemento en todos os ámbitos, Non sabe o que é vostede un procedimento, non sabe vostede como se leva a cabo unha moción, non se entera de nada, señor Pérez Jácome. Vostede únome as palabras do que dixo antes o señor Martiño. Vostede cree que isto é o seu circo particular. Claro que sí. Claro que sí. Diga agora que o estou provocando. Diga agora que estou provocando. Non, por favor, vostede xa ten bastante ben. Vostede xa tamén bastante ten. Pregúntelle a xente e non está vostede tendo a palabra. O señor Pumar. Gracias, alcalde. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a ceñirnos a la cuestión que es la moción. No tenemos nada que instar. La palabra instar tiene que sobrar de esta moción. Y más le digo, nosotros estamos a favor. Vamos a votar a favor de la moción, porque realmente es lo que venimos haciendo. Quiero que quede completamente claro que la palabra instar no viene a cuento en esta moción, tampoco viene la palabra comenzar, porque ya lo estamos haciendo, y a mayores le voy a decir, el plan de acción son 40 acciones que le puedo decir. Dentro de lo que es comunicación y dinamización, todo lo que había, pues el 80% está realizado. Luego, en lo que es otras medidas, que era el diseño del producto, donde, por ejemplo, Democracia Orensana, una de las medidas que propuso era el turismo deportivo y aparece aquí en el plan de acción a potenciar la ciudad con el turismo deportivo, con la pista de atletismo de Espourense. Eso está hecho. El tema del turismo familiar. Nosotros estamos diseñando diferentes campañas posicionando Ourense como un destino de turismo familiar, como un destino de escapada de fin de semana para vivir experiencias, como son campañas que llevamos a cabo, como fue este que presentamos hace poco en Fitur, de Desconecta en Ourense. Potenciar el comercio local. También lo hicimos con diferentes campañas el año pasado de lo que es Ourense destino de compras. Es decir, son medidas sin partida presupuestaria
fija para este plan de acción, que lo dije muchas veces en comisiones, que ojalá pudiéramos tener una partida más grande, pero lo venimos desarrollando. En relación a lo que dijo Martiño, y ya se lo contesté en comisión, ojalá que los 2,9 millones de euros del plan Red.es podamos tener en cuenta este plan de acción y algunas de las medidas las podamos meter, pero son cosas totalmente independientes. Un programa es el Red.es, que tenemos que ceñirnos al proyecto en sí, quien adjudica es el Red.es, no es el Ayuntamiento de Ourense, y otro es lo que es el plan de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Señor Javier, bueno, me parece bien que traigan esta moción, pero obviando la palabra comenzar y obviando la palabra instar, porque ya lo estamos haciendo. Gracias. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra. Señor Rei, ten vostede a palabra. A procurar ser breve. É o certo, gústenos ou non nos guste, a marxen de outro tipo de cuestións de debate sobre o AVE, é que en un ano Madrid estará 2 horas e 15 minutos. Efectivamente, unha cuestión potencial pode ser que sirva para marcharse, a chegarse máis cedo, máis ben, estar máis cerca de Madrid que de Ourense, por lo tanto que a xente teña máis facilidades para marchar, ou pode ser que a xente teña máis posibilidades para vir a efectos de visitar o noso concello. E, por lo tanto, en positivo, queremos facer esta proposta, esta moción, intentar que todas as actuacións que se podan levar a cabo no que pouco que queda de legislatura, e, por suposto, na que ven, que se fagan, porque o documento como tal é un documento de calidade, é un documento que está ben, o que fallou para nós é a implementación e, por lo tanto, o desenvolvemento dese plan. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Nada, simplemente manifestar a nosa posición de voto despois da resolución da pregunta que fixemos na primeira intervención e votaremos a favor tamén do punto 2. Gracias. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Hola, ¿qué hay? Vamos a ver, hemos consultado a la Policía Nacional y nos dicen que están autorizados lo de los bomberos, pero en ningún caso están autorizados a hacer ruidos. Entonces, todo el ruido que están haciendo sí que es competencia del alcalde para evitarlo y no está haciendo nada. Nosotros decíamos de que realmente es alguien que no tiene ningún respeto. Sí está autorizada lo que es la manifestación, pero no para hacer esos ruidos y echar esos petardos. Con lo cual es culpa del alcalde que lo toman como un espantapájaros. Un alcalde espantapájaros está aquí. Si ahora metes en vez de Jesús Vázquez un espantapájaros, el resultado sería muy parecido. Antes es curioso porque cuando está hablando conmigo el alcalde se refirió a Telmo y claro, Telmo no tenía el uso de la palabra. Entonces claro, está refiriéndose a alguien al que no solo no tiene el uso de la palabra, sino que además no le da lo que es el derecho a hablar por alusiones. Entonces claro, es normal, así ataca a la gente, ataca a los concejales, pero no le doy por alusiones que puedan hablar. Hombre, tendrá que darle a este señor por alusiones y que pueda hablar sin tener que gritar hablando en el micrófono. Entonces, realmente es usted quien provoca esta situación debido realmente a lo déspota que es, que no permite que los demás hablen. Nos ha dicho constantemente que nosotros, tanto Telmo como Democracia Ourense, como yo en concreto, no nos enteramos de nada. Eso es un juicio de valor que nos importa un bledo porque realmente nosotros creemos que realmente hacemos las cosas muy bien y de hecho el pueblo así lo cree porque en cada elecciones tenemos más votos. Sin embargo, quien no se entera de nada, yo creo que es la persona que no es incapaz de hacer presupuestos, que es incapaz de renovar una concesión, que es incapaz de dialogar para el pensión, que es incapaz de hacer la relación de puesto de trabajo. Una persona que resulta que le dice la Xunta de Galicia, ya que eres un inútil, Jesús Vázquez, porque se lo dice la Xunta de Galicia, nosotros vamos a hacer la selección de personal local, de policía local, porque tú eres incapaz, eres un inútil. Con lo cual la hacemos nosotros, simplemente dinos cuánta gente quieres. Tenían hasta ayer y llegaron tarde al plazo y tuvieron que pedir una próloga, solo para decir cuánta gente necesitan. Fíjate hasta qué punto es un inútil Jesús Vázquez. Bien, pues esa persona que tiene este currículum, el peor alcalde de todos los tiempos de España, dice, ustedes no se enteran de nada. Hay que tener valor para decir a los demás eso. Respecto a este tema de lo del turismo que dice que Ourense no tiene nada que ofrecer, mira, si Ourense tuviera algo que ofrecer, no hace falta hacer ningún plan del AVE, porque aquí todo el mundo ha hablado que Ourense tiene una gran oferta a nivel turística, oiga, lo sabe todo España. Es decir, lo saben todos los políticos, pero quienes no lo saben son los turistas. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos los turistas? Ustedes no saben que los turistas, aunque no tengan accesos, hoy leía precisamente que Manzaneda, antes de tuviera accesos, antes de tener accesos, ya tenía cientos de turistas que abrían vías por donde fuera. El turista es como la vida, que la vida se abre paso, decía la película de Jurassic Park, la vida se abre paso. El turista se abre paso. Si hay algo interesante, el turista se abre paso. Si a Ourense no viene nadie hoy, con el AVE no va a venir tampoco. Y que Ourense no tiene nada que ofrecer, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lugo ciudad tiene el doble de habitantes que Ourense. Lugo ciudad.
Pero es que fíjense ustedes que acaba de hacer una campaña desconecta con X, porque realmente el X representa ¿qué? Una incógnita. Y realmente han hecho bien lo poner desconecta con X, porque es una incógnita. Mire, la página web de aficionados como termasourense.com tiene más visita que la oficial, que se gastan dineros de turismo de ourense.com. El doble de visitas lo que es una página aficionada. Moitas grazas. Pero deberían de coñecer que alguén se manifesta que ten, evidentemente, unha orden por parte do subdelegado. Sí, vale. Ten a palabra agora o señor Pumar. Gracias, alcalde. Javier, esto no está en ningún cajón. Le voy a dar una serie de datos. Dentro de esos 40 medidas, le voy a poner ejemplo. Uno de los temas era que no había una plataforma única donde recogiera toda la información al turista. Eso está realizado. Otro de los temas importantes, porque dice que no había cosas importantes dentro de la programación de este plan, era el aumento de la oferta hotelera en la ciudad. Como bien sabe usted, gracias a la iniciativa privada, estos años ha aumentado el número de plazas hoteleras en el Ayuntamiento de Ourense. Cadenas como puede ser Barceló rehabilitó su establecimiento, y también diferentes hoteles como puede ser el Novo Cándido o el Alda Estación, que acaban de inaugurar plazas hoteleras en Ourense. Esto no es tema básico, es tema importante, ¿vale? Le puedo decir más temas, es decir, dentro de las medidas había lo que era el fomento del turismo familiar, estamos haciendo campañas al respecto. Habíamos potenciado el tema de mejorar la señalización termal, que sé que tenemos que mejorarla, pero se hizo un esfuerzo importante gracias a la Xunta de Galicia, a la Agencia de Turismo, y mejoramos la instalación de las diferentes termas. Y bueno, pues estas son medidas que se llevaron a cabo, pero vamos al quid de la cuestión, como le encanta al señor Jácome el tema de los datos. En el Ayuntamiento de Ourense, en el año 2018, tuvimos 126.607 visitantes, con un incremento del porcentaje de pernota llegando casi a 2 noches por pernotación cada persona que nos visita. Y sobre todo hay un porcentaje muy importante que tenemos que saber, independientemente que nuestro público objetivo es Madrid y Coruña, que es el público objetivo nacional que más nos visita, pero sobre todo hemos incrementado un 16% en visitantes extranjeros, donde en el año 2017 tuvimos 16.524 personas de países extranjeros y en el año 2018 hemos tenido 19.191, lo que dije antes, un 16% más. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ourense tiene su encanto, es un destino de interior que tenemos que potenciar y promocionar todos. Malo del político y de la persona que estemos en esta corporación que no creemos en nuestra ciudad y en nuestro potencial. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, a votación tal cual foi presentada. Non hai ningunha emenda, polo tanto, pasamos á votación da mesma. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por 18 votos a favor, 8 abstencións. Pasamos ao punto 5.8, moción do Grupo Municipal Democracia Ourensana relativa a depurar as responsabilidades por infracción urbanística moi grave na que pode incorrer a parte promotora do edificio antigo Hotel Parque. Ten a palabra o señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Hola, antes de empezar con esta moción, un zasca al que defendió del Partido Popular Pumar la otra moción. Se atrevió a decir que en el tema de Ourense, del AVE, de la atracción, que es muy importante el tema del turismo deportivo, como bien ya además decía Democracia Ourensana. Hay que tener valor, no, y sacó el tema del turismo deportivo. Hay que tener cojones, Pumar, Si el Partido Popular en la Diputación votó no a hacer una nueva infraestructura deportiva, como es la de un circuito de automovilismo, que genera un gran turismo deportivo, y votó no. Pero si resulta que aquí ustedes votaron no al velódromo, y aún saca la boca para hacer del turismo deportivo cuando han votado no a iniciativas de crear nuevas infraestructuras que estarían subvencionadas por la Xunta de Galicia. Y han votado que no. Y ahora lo sacan ahí, como bien dice el señor Ja, como el turismo deportivo. ¡Qué valor! Bueno,
La Región, el periódico de hoy, uno de los males que tiene realmente esta ciudad es el periódico de La Región, porque se utiliza ingentes cantidades de dinero público en comprar una voz editorial, y hoy sacan el quentodicho de la Voz de Galicia lo siguiente para ya preparar esta moción, perdón, de La Región, no de la Voz de Galicia. Que en Ourense es la tercera ciudad de Galicia, aunque realmente tenga gestores y oposición que se comportan como si gobernasen la última aldea del planeta. Que de otro modo nos explica que la apertura de entradas directas al del parking hasta los edificios pueda convertirse en un asunto de Estado, que con mentes y políticos enanos es imposible que Ourense alcance, bla, 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 bla. O sea, es impresionante. Resulta que el periódico La Región cuestiona y critica que se traiga aquí este tema que nosotros consideramos que es vital porque ha habido una auténtica infracción urbanística gravísima, una usurpación terrible del terreno público, y donde lo que es curioso es realmente la enmienda que trata el PP, ¿no? Aparte de los de La Región preparando el terreno, la enmienda del PP, por antes decía que el señor Cudeiro, realmente ahora ya no queda ninguna duda que el plan de urbanismo era corrupto. Que el plan de urbanismo que querían meternos, primero el PSOE y luego con las modificaciones del PP, que era un plan corrupto. Y que ese señor Cudeiro tiene varios amos. Ya hemos visto que Araujo, la persona que se marchó de aquí, tenía un amo que era el seguir chupando de dinero público, porque renunció después de llevar 44 sueldos cobrados. No renunció a los 20 sueldos, ni a los 26, no, a los 44 de 48. Cuando ya tengo todo cobrado, me voy a otro partido. Ese señor, por el contrario, Cudeiro, demuestra realmente quiénes son sus dueños y son los oligarcas, como en este caso es lo que pasa. Resumiendo en claro, un señor compra un edificio, que es los de llegados a Copasa, compra un edificio que es el de antiguo tal parque, y allí tiene realmente plazas de parking, pero quiere más. ¿Por qué? Hombre, cuantas más tengas, pues más valor tendrá el edificio, más comodidad, lo que quiera. Entonces este señor, que curiosamente también es el dueño que explota la concesión del parking público del Parque de San Lázaro, dice que quiere un acceso subterráneo. Entonces el concello lo primero que hace pues, es denegárselo, se lo deniega, ¿no? Porque realmente ven que tiene muy difícil defensa jurídica. Y entonces recula este señor de Copasa y reformula la pregunta y dice, ya no soy yo el que lo pida, que lo pida el parking, que el parking, por los beneficios de todos los orensanos, que todos aquellos que en la zona esa quieran un acceso subterráneo a un parking, que todos tengan derecho, pero no ya por mí, que todo Orense tenga derecho. Coño, claro, todo Orense pide que todo Orense tiene derecho, pero solamente los que han diseñado los edificios nuevos con estos temas técnicos tienen realmente acceso. La gente que vive en calle Concordia no tiene acceso. Los que están en el Parque de San Lázaro, todos. Hombre, no todos. Los que han hecho, sobre todo, edificios nuevos que ya lo tienen diseñado para eso. Por ejemplo, otro, llegado al Partido Popular, el señor Elier Ojea, que está en la parte de arriba. Claro, esos señores sí se pueden beneficiar directamente. Están preparando un informe que todavía no lo tenemos y hemos pedido. A ver, ese informe todo indica que va a decir que sí. Y lo que es curioso no es esto que nos parece realmente una auténtica tomadura de pelo. Es lo siguiente. Mientras está pidiendo un permiso que incluso podría no llevar canon, con lo cual sería gratis. Me está pidiendo un permiso para tener acceso como si fuera su parking privado, el subsuelo de Orense, que es el del Parque de San Lázaro. Resulta que parece que hay graves sospechas, desde luego hay indicios de que está ya hecho, que ya tiene construido el túnel subterráneo. O sea, antes de que le den el acceso. Si se lo dieran, pues estaríamos hablando realmente de una prerrogativa insultante a favor de un oligarca orensano, posiblemente el mayor de Orense. Si le dieran realmente acceso a crear un túnel, estaríamos hablando de realmente un auténtico privilegio que es un insulto a todos los orensanos. No, es que ya está hecho el túnel, posiblemente. ¿Por qué? Porque hemos ido a inspeccionar el bajo, el parking público, y ahí ya se ha sustituido la pared de cemento por otra de pladur, como hemos enseñado en las fotografías. Con lo cual, ¿qué pedimos nosotros? Quiten ese pladur y vamos a ver si ya está hecho, porque entonces es gravísimo. Es realmente grave. Porque ya tendría hecho el túnel que atravesaría una parte de la calle del Parque de San Lázaro, que es un subsuelo de todos los orensanos. Y además habría hecho una obra pública sin autorización en un parking público. Todo para que este señor tenga su puertecita y acceso privilegiado. Y los demás de Orense buscando por ahí donde poder aparcar. Y litigando con la hora, cambiando recibos y blas. Y el señor dueño de Orense lo que él quiera para él. Bueno, pues ante estas tomaduras de pelo que nosotros queremos, oiga, hay que investigar esto, porque estamos hablando de que podemos hablando de una de las mayores infracciones urbanísticas de la historia de Orense. El gobierno popular dice que lo que nosotros pedimos, que realmente estamos pidiendo que se investigue si ha habido ese túnel, ya está construido y que se proceda a sancionar de forma inmediata. El Partido Popular trae una enmienda en lo que dice lo siguiente: instar a que el gobierno municipal, en defensa del interés general, facilite que todo aquel edificio que se atope en una situación perimetral al Parque de San Lázaro, que no disponga de aparcadores propios nos seus sotos, sempre que as condicións técnicas o permitan, se posibilita comunicación subterránea, bla, 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 bla.
Es decir, una enmienda que no tiene nada que ver con la moción. La moción es que se investigue si hay un túnel ilegal. Y aquí el señor Cudeiro, demostrando que parece un empleado de Copasa, nos dice, no, lo que hay que hacer es una enmienda en la que todos tengan acceso. Pero si la moción no trata de eso. Moitas grazas. Ten agora a palabra señor Vázquez Mato. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Ben, eu só unha anécdota. Non sei cantas veces mencionou no pleno de hoxe o señor Jácome ao señor Araujo, non sei, pero van máis de 15 ou así. Xa está, Gonzalo, xa está, quero decir. Estás moi nervioso con respecto aos resultados electorais e que Araujo en Ciudadanos poda competir no teu espectro. É boa noticia. Eu non vou facer mención ao señor Araujo porque non compite no noso espectro electoral, sí que compite no de Democracia Ourensana e é o que pon nervioso e por eso está falando hoxe así. Sobre o tema que ven hoxe aquí a pleno, a verdade é que eu a primeira vez que escoitei falar dun túnel no Parque de San Lázaro pensei que era unha broma. Cando me dixeron que levaba a Democracia Ourensana pensei que era unha broma por partida triple, obviamente. Pero a verdade é que cando o señor Armando Gea presentou unha comisión de urbanismo e a resposta que lle deu o señor Cudeiro, se cadra non era tanta broma. Vivimos nun concello que ten un plan xeral de ordenación municipal do ano 1986, anulado pola xustiza. Hai un procedimento judicial aberto por perdonarlle o 10% aos promotores inmobiliarios desta cidade. Entón, non sería de extrañar. O que sí, nos vimos unha postura definida para esta moción. Vimos unha postura definida para esta moción. Por qué? Porque entendemos que é super sinxelo de demostrar, señor Cudeiro. É moi sinxelo de demostrar se en verdade esta actuación contaba cun permiso, esa obra de Pladur e esa actuación que se fixo, é tan sinxelo como demostrar, hai que sacar os planos e xa está. Entonces todo está correcto. Estupendo. Entonces non pasa nada. O señor Jácome terá que tragarse as súas palabras e non pasa nada. Agora ben, se vostede non ten como demostralo, entón é que igual hai algo máis. Entón é que hai algo máis. Por iso digo que non vamos a decir o voto ata a resposta do señor Cudeiro, porque se en verdade esa actuación contaba con todas as licencias, todos os permisos e as actuacións necesarias, sería tan sinxelo como coller aquí, sacar ahora o mesmo plano e dicir, mire, señor, este Pladur que se puso aquí, pusose por isto, e fíxose isto. Punto. Morra o conto. Se non o fai, é que ten algo que agochar. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Mato. Ten a palabra señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Ben, bos días de novo a todos. O primeiro que quero manifestar o respecto desta moción é que o Salón de Plenos non é nin o lugar para dirimir responsabilidades por infraccións urbanísticas puntuais na nosa cidade, nin o espacio para celebrar xuicios sumarísimos contra particulares, sexan veciños ou empresas de Ourense. Se alguén quere facer algo desto, ten as correspondentes instancias administrativas para elo, empezando polo Servicio Municipal de Disciplina Urbanística. Por outro lado, os socialistas non podemos tolerar as acusacións falsas, as difamacións que contra nós se verten na exposición de motivos desta moción. É falso que nós, o goberno socialista anterior, concedera privilexios á promotora a que se fai referencia nesta moción. Afirman vostedes que se levantó la protección de patrimonio con una celeridad pasmosa para poder ganar 2 alturas más. Non se levantou a protección de patrimonio. O Tribunal Supremo anulou o pexón do 2003, o 11 de marzo de 2011. Quedou anulado o catálogo e de tal maneira que desapareceu a protección do inmueble e entrou en vigor o pexón de 1986, onde o edificio non está catalogado e, polo tanto, carece de protección. O anterior goberno socialista solicitou a Consellería de Cultura e Dirección Xeral de Urbanismo manter a protección do catálogo do pexón do 2003 anulado. A Xunta de Galicia resolveu que non era legal. Vostedes afirman que cambiaron a fachada pese a estar protegida.
No 2010, a promotora solicita unha licencia de rehabilitación do edificio de 10 plantas existente e añade que dita rehabilitación se faga desmontando a fachada pedra a pedra para repoñela a posteriori. Patrimonio e Concello de Ourense denegaron a solicitude de rehabilitación e as alegacións e recursos presentados pola promotora durante un ano. Tras a caída do Pexón do 2003, o 11 de marzo de 2011, desaparece a catalogación e tamén o sustento legal para manter a denegación do desmonte e posterior reposición da fachada. O 29 de 9 de 2011, a Xunta de Galicia aproba o decreto coa ordenación urbanística provisional de Ourense ata a aprobación do novo Pexón, que inclúe a proposta do Goberno Socialista do catálogo de edificios a protexer correspondente ao Pexón do 2003. Vostedes denuncian un pasadizo secreto dende o parking subterráneo de San Lázaro Hotel Parque. O suposto pasadizo baixo suelo público foi denegado ata o 2015, mentras nós estivemos no goberno. De calquer xeito, a súa intención con esta moción é evidente. Sobre a emenda do Partido Popular e, polo tanto, do Goberno Municipal, non é aceptable que utilicen unha emenda a unha moción de democracia ourensana para facer unha proposta como a que fan. Proposta con importante trascendencia para a cidade e consecuencias non previsibles se se toman as decisións apresuradas. O goberno municipal, goberno e non pode utilizar subterfuxios para obviar trámites administrativos. Se quere facer propostas ao pleno, ten mecanismos de abondo para facelo, por suposto, sempre acompañadas dos informes técnicos correspondentes, que non aparecen nesta ocasión. No caso concreto da súa emenda, entendemos que non ten acomodo xurídico, señores do Goberno. Non hai unha norma de carácter xeral que lle dé cobertura. Por que a emenda só se plantexa para os veciños do Parque de San Lázaro? Que pasa cos veciños de Curros Enríquez ou de Xan 23, que tamén se ven afectados polo mesmo parking? Ou incluso, que pasa cos veciños da Rúa do Concello, onde tamén hai un aparcamento ao lado? Que pasaría no resto da cidade no momento en que se fagan máis aparcamentos públicos? Teñen vostedes estudadas a repercusión desta emenda que vostedes plantexan sobre a concesión do parque? A teñen estudiada? Teñen tamén estudiada cal é o seu acomodo o planeamento urbanístico? Para nós hai demasiadas incógnitas sin despexar. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora o señor Cudeiro. Señor Cudeiro, ten vostede a palabra. Muchas gracias, alcalde. Me voy a ceñir a lo que tengo escrito. Ante su moción, que carece de todo fundamento técnico y jurídico y falsea la verdad contenida en los expedientes administrativos existentes en este ayuntamiento, como le acaba de trasladar el señor Barquero con detalles y fechas, hemos hecho esta enmienda porque consideramos que es la posición que tiene nuestro grupo y porque en alguna parte en la que se está planteando técnicamente es posible y en las otras que usted plantea técnicamente no es posible. Sus posiciones para el bloqueo de esta ciudad y de ataque a la inversión privada no hacen más que alejar la voluntad de aquellos que, pudiendo hacerlo, buscarán otros espacios de inversión distintos al de nuestra ciudad, con lo que ello significa para la economía local y la pérdida de empleo. No hay privilegio alguno, como ustedes señalan en su exposición de motivos, en las licencias concedidas. Al contrario, lo que ha habido es un largo camino procedimental, como ha explicado el señor Barquero, para llegar a completar la rehabilitación de este edificio, con un alto coste para los propietarios, tanto por el tiempo transcurrido desde su inicio, originado por los cambios del planeamiento, como por el esmerado cuidado puesto en la rehabilitación. Lo único que nos consta es que sí se está tramitando un expediente de concesión de ocupación del subsuelo del dominio público precisamente para esas conexiones que pudieran solicitar cualesquiera de los edificios situados perimetralmente al parque. Y dichas peticiones tienen su fundamento en el interés general basado en la accesibilidad universal de los edificios, el evitar la interrupción de la circulación rodada, puesto que mejor es un coche en el parking
que encima de una calle, encima de una acera o interrumpiendo el tráfico. Pues no, igual que se conceden los vados sobre las aceras de dominio público o sobre zonas peatonales para entrar a garajes, no creemos que sea peor solución que los vehículos se estacionen en el parking y se concedan autorizaciones de comunicación en el subsuelo con los inmuebles para pasos peatonales, siempre que técnica y jurídicamente sea posible y así lo informen los técnicos municipales. Por eso hemos presentado esta enmienda de sustitución, porque consideramos que esa posibilidad existe, pero lógicamente siempre sometida a los informes técnicos y jurídicos de este ayuntamiento. Pero vuelvo a repetir, igual que se conceden vados para ocupar el dominio de una acera para coches, creemos que es mejor que los coches estén en el garaje y no ocupando las zonas peatonales o las aceras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a una segunda quenda. 3 minutos, señor Pérez Jácome. Uno de los chistes que más me gusta es cuando iba un tipo y hubo un accidente de un camión de cerdos y no lo digo por Sofía Godoy, por la empresa de la que viene, y entonces hubo un accidente con un camión de cerdos y entonces una persona coge un cerdo y se escapa corriendo. Y cuando va por la calle lo ve la policía y le dice ¿qué lleva usted? Y el tío llevaba el cerdo aquí en el hombro. Dice, oiga, ¿qué lleva usted ahí en el hombro? Y hace el tío, ¡ah, un bicho, un bicho! Bueno, pues esto es igual, ¿no? Resulta que dice el señor Cudeiro, dice, no tenemos ninguna constancia de que ha habido tal. Perdona, en la Junta Diaria nosotros ya lo hemos dicho. Perdona, nosotros hace ya años en el que hemos dicho que lo que se está pasando con ese subsuelo. Pero es que hace unos días nosotros ya dijimos que sospechamos de que ahí hay un túnel ya construido totalmente ilegal. Y acaba de decir, no tenemos ninguna denuncia ni nada, ningún indicio. Primero, nosotros hemos dicho que ante lo que han dicho los vecinos, nosotros hemos hecho nuestra investigación. Y al llegar allí, señor Cudeiro, hemos visto que hay una pared de pladur que sustituye a la pared de cemento original, con lo cual los indicios están clarísimos. Esto es como lo del cerdo, ¿qué más evidencias quiere? ¿Qué lleva usted ahí? ¡Ah, bicho, bicho! Tú igual, Cudeiro. Dices, oye, ahí hay un pladur. ¡Ah, pladur, bicho, bicho! Estás haciendo lo mismo que el que escapó con el cerdo. Oye, realmente tengo que decir que si no actúas en este sentido, eres un corrupto. Un político corrupto. Que es lo peor que hay. Que es lo que hizo Araujo, que hablaré de las veces que me da la gana, que es un traidor. Una persona que hace es un traidor. Y a Democracia Insana le beneficia, obviamente, que se vaya para los Ciudadanos. Porque una persona sucia se va para sus ciudadanos. Genial. Debilita al gobierno del PP porque salió hablando mal del alcalde y además va a podrir Ciudadanos. Hombre, eso es genial. Mejor para nosotros imposible. Bueno, pues ese señor Cudeiro, todo indica que está teniendo una actitud corrupta, el señor Cudeiro, y obviamente también el Partido Popular, porque ante unos indicios clarísimos de que una persona... Usted ahora está desviando el debate para ver si se debe utilizar una analogía con los vados superior. Perdona, sí vale, pero unos vados que resulta que solo va a poder utilizarse el señor, porque ¿quién tiene acceso subterráneo al parque en público? Hombre, pues la persona que ya hizo el edificio diseñado para tal. Eso tú lo olvidas, de eso tú lo obvias. Pero aquí la clave es que ya hizo algo tremendamente ilegal, irregular, que es que ya todo indica que creó el subsuelo y además alteró una concesión porque ya le quitó la pared de cemento y le metió una de pladur. Y ante esos hechos, el Partido Popular mira para otro lado. No va a votar a lo que nosotros pedimos, que es simple y llanamente que el alcalde y concejal delegado de Urbanismo y Patrimonio Municipal se instruya un expediente para determinar si ha sido objeto de invasión y ocupación sin licencia ni autorización por la construcción de un paso subterráneo de conexión que comunicaría el edificio antiguo Hotel Parque con el aparcamiento público bajo la calle de Parque San Lázaro. Bueno, pues nosotros pedimos obviamente que se haga esto y ante esto dicen que no. Ahora entendemos por qué ha habido otras actuaciones como permitirle que este señor tenga una torre de 20 plantas que quiere construir en el Parque Miño, por corrupción. Tenga a palabra, señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. A ver se eu máis claro, señor Cudeiro. O parking do Parque de San Lázaro é unha concesión municipal, verdad? É unha concesión municipal. Calquera obra que se acometa no aparcamento do Parque de San Lázaro, o Concello de Ourense ten que ser coñecedor, non? Ten que estar informado. Ademais, eu case estou por asegurar, un pouco aventurándome a elo, pero casi estou por asegurar que ten que autorizalo. Verdade, señor Cudeiro? Vale. Entón, perante unha denuncia dun grupo municipal que di que hai unha construción feita
ex novo, porque é unha construción nova, unha parede de pladur, que modifica o volume do aparcamento que é unha concesión municipal. Bueno, por eso eu lle decía, se vostede ten os permisos para autorizar esa modificación no volumen, pois xa está, os ensina e xa está, e morreu o conto. Como non os presentou, é que hai algo máis, e polo tanto, perante unha sospeita máis que fundada que presenta agora mesmo o Grupo Municipal de Democracia Ourensana, perante unha modificación nos volumes dun equipamento municipal cedido a unha concesión, sin a debida autorización e sin a debida licenza, queda máis que claro que hai motivos polos que o Concello ten que actuar de oficio, sesa no medio que sesa. Sesa disciplina, sesa o medio que sesa. E, por eso, o noso grupo vai a votar a favor a iniciativa da Democracia Ourensana. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra... Un segundiño, perdón. Non, perdón, é que... Algo está pasando. Espere. Sí, é que... Non sei que pasa. Perdón, é que non está funcionando. Algo está pasando. Sí, pero que non logro parar. Volvo a dar a ver se por casualidade non temos... A ver. Se queda bloqueado. ¿Quién está presente? Non. Puedes darle al micro. Solicita. A ver. Ya está. A ver, Vázquez Mato. Pero é que non para. Vai independiente unha cousa desta, é que isto tería que parar, sabes? E podelo volver a poñer... A ver, espera... A ver, volve a dar, Belén, a ver si, por favor, perdoa. Vamos a ver. Que no va. Tenemos que apagar. Sí. Salvo que controlemos o... Daste conto que pasa, que non me permite parar e resetar e poñer en 3, e que automáticamente salva. Non cho permite. E non se tocou en nada. A ver, apagamos un segundinho. Sí, si lles parece, interrumpimos 2 minutos, 3 minutos o pleno. Parécelle que interrumpamos 5 minutos máximo o pleno, porque se non teríamos que tomar outra... Vale, por favor. Ten vostede os 3 minutos, señor Vázquez Barquero. Sí, no hay informe técnico de ningún tipo. Eso sí, nos ponen a los demás en el brete de tener que apoyar su enmienda. Y, por supuesto, un tema tan serio, porque lo es, no se cuela como enmienda una moción de esos señores. Se trae de otra manera. Lo que pasa es que, repito, cuando no les interesa ejercer de gobierno, no lo hacen. Pero es su responsabilidad y su obligación hacerlo. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra para rematar esta segunda quenda o señor Cudeiro. Gracias, alcalde. Tiene usted, señor Jácome, tendencia a convertir todas sus actuaciones en este pleno y fuera del mismo en un show enredador para su televisión y las redes sociales, convirtiéndolas en una fijación perpetua de contar a los ciudadanos sus falsas verdades, que lo único que conducen es a destruir a la ciudad. Usted sí que es esclavo de su propia mentira. Usted es esclavo de su propia mentira y de la pasión por el show que tiene en su televisión. Yo no soy esclavo de nadie, que ni me han comprado ni me han vendido, y no me debo a nadie. Hoy nos trae usted aquí esta moción sin fundamento y hace unos días nos dio el último ejemplo de su desprecio, ya no hacia este concejal, sino a los propios funcionarios, con la actuación llevada a cabo en las oficinas de urbanismo, sin siquiera, ya no digo solicitar permiso, sino ni dirigirse a este concejal como responsable de la Concejalía de Urbanismo y con el mayor desprecio a todos los trabajadores de la misma, con el ánimo de engañar a los ciudadanos y montar su show publicitario, como hace con esta propuesta. 3 veces se presentó en la oficina de urbanismo para grabar un pequeño letrero. Señores ciudadanos, señores de la prensa, el gran problema de esta ciudad es un letrero de 15 centímetros que informa que
a los ciudadanos que van allí les informaran enfrente. Ese es el gran problema de esta ciudad. Pues mire, señor Jácome, el mayor mal político de esta ciudad es usted y sus propuestas engañosas hacia la misma, atacando a ciudadanos y a empresarios que apuestan por crear empleo y ocultando las propuestas de progreso de esta ciudad. Y si no, traslade usted propuestas de forma fundamentada y realizables sobre el tema del plan general. O dígale usted a los ciudadanos por qué no apoya usted el AVE que estamos trayendo y usted solo quiere que pare en la ciudad, en la estación. O dígale usted a los ciudadanos por qué no apoya usted las obras de los parques que se han realizado. O dígale usted a los ciudadanos que es mentira lo del Hospital General, la ampliación o el nuevo ambulatorio del Couto. O dígale usted a los ciudadanos que es mentira el Centro Intergeneracional que se hizo en Marilla Mansa. Y dígale usted a los ciudadanos tantas otras obras que se han hecho en nuestro gobierno y que son mentira. Pues no, la mentira es usted. Usted es el verdadero cáncer de esta ciudad. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación. Entendo que, en primeiro lugar, hai que votar a emenda. Non aceptaron a emenda, por tanto, pasamos a votar a emenda en primeiro lugar. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda, por tanto, rexeitada por 17 votos non e 9 sí. Pasamos a votar, por tanto, a moción tal cual foi presentada. Votos a favor? Votos en contra? Queda, por tanto, rexeitada a moción do Grupo Municipal de Democracia Orensana por 15 votos non e 11 sí. Pasamos ao punto 5 novo, moción do Grupo Municipal de Democracia Orensana relativa á defensa da cidade de Ourense, instando a que se finalice a súa discriminación. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. El Partido Socialista y el PP se alían para defender al de Copasa. Nosotros lo que pedimos aquí es que creemos... La palabra aquí a Barquero, hombre, cuando hablo yo. Por favor, señor Barquero, por favor, non está no seu turno agora, por favor. E menos para eso. Por tanto, pido que se retiren esas palabras non estando no seu turno. ¿Estamos conformes? Vale, que se retiren esas palabras. Pode vostede continuar. La persona que me ha llamado difamador y mentiroso, luego que no se enfade, porque se va del pleno si yo le llamo sparring. En cualquier caso, nosotros creemos que aquí que hay corrupción, aquí cheira mal, y tú desde luego estás de los que cheiran mal, Barquero, en este sentido. Mira, aquí ocurre lo siguiente, es como si creemos que hay un cadáver en un maletero y el partido del PP y el PSOE no quieren que se abra el maletero. Es lo que estamos pidiendo. Oiga, que creemos que aquí ya hay un túnel hecho. No cabe duda que ahora, después de esta oposición de PP y PSOE a que se inspeccione si ya está el túnel hecho, es que el túnel ya está hecho. Más claro, agua. No voy a debatir a lo que dijo en la otra moción el señor Cudeiro, lo haremos apostillando en la televisión porque ahora no da tiempo, pero señor Cudeiro, fíjese lo incongruente que eres. Lo que estamos diciendo aquí es que un señor ha hecho un túnel sin permiso, ¿sí o no? Ha hecho un túnel sin permiso. Bueno, pues el Partido Popular se pone a favor de que ha hecho el túnel sin permiso, no quiere que se inspeccione, sin embargo me recrimina que fui a grabar urbanismo sin permiso. O sea, es más ridículo imposible. Pues mira que la diferencia de ir a grabar urbanismo a hacer un túnel, carallo. Mira que hay diferencia. Bueno, vamos con un tema fundamental. La ciudad de Ourense es, por desgracia, es actualmente el culo del mundo. Y no es porque nosotros seamos el culo del mundo, Ourense, es la ciudad a la que yo más amo. Es porque las cosas no ocurren por casualidad. Es decir, en la vida existe un componente muy grande de casualidad y obviamente también existen unas causas, ¿no? Y el tema del factor y de la suerte es fundamental. Bien, la mala suerte ya se cebó en Ourense, pues estando donde estamos, obviamente no tenemos mar. Pero Ourense tenía la población que tenía hace más de un siglo, cuando se repartieron las provincias, Ourense tenía una población muy parecida a todas las demás provincias, y a partir de ahí, pues ahora obviamente empieza a ver cómo prospera la costa y cómo prospera Madrid debido a un exagerado centralismo. ¿Qué ocurre? Que la discriminación de Ourense y el hecho de que Ourense se hunda cada vez más tiene que ver con que nunca se frenó, obviamente, esa tendencia debido a que la Xunta de Galicia y el Estado español siempre discriminaron a Ourense en las inversiones. Entonces, esa tremenda discriminación
hace, pues claro, de aquellos barros estos lodos, como se suele decir, ¿no? Y entonces por eso en Orense somos cada vez más pobres, las cosas no son porque sí. Yo cuando veo Santiago de Compostela es algo que me enerva, realmente no lo soporto, porque Santiago de Compostela ha prosperado como nadie. Es una de las ciudades de 100.000 habitantes, en torno a 100.000 habitantes, que más cosas tiene del mundo. No hay ciudad americana de 100.000 habitantes que tenga tanto como Santiago de Compostela. Un aeropuerto de primer orden, una universidad de primer orden, una televisión a nivel nacional, o sea, con una infraestructura que eso mete miedo, unas carreteras que mete miedo, unos parlamentos, es decir, para tener 100.000 habitantes es algo impresionante todo lo que tiene. Y todo lo que tiene no lo tiene gracias al mérito de los ciudadanos de Santiago de Compostela, sino porque la Xunta ha metido ahí nuestro dinero, el de todos los orensanos, perdona, el de todos los gallegos. ¿Y eso qué conlleva? Que en Orense cada vez seamos más pobres. Si a esto añadimos que la Unión Europea ha mandado ingentes cantidades de dinero para solventar zonas pobres como Lugo y Orense, y la Xunta ha cogido ese dinero y los ha desviado a la costa y a Santiago, pues ahí tenemos el porqué. Nosotros nos rebelamos contra esta discriminación. Yo quiero seguir viviendo en Orense en el futuro y no quiero que Orense sea cada vez más pobre. Ya bastante tenemos que tener un alcalde espantapájaros para que la ciudad no reciba inversiones. Y resulta que en los presupuestos del Estado se sigue discriminando a Orense. Pero ojo, da igual que gobierne PP que PSOE en Madrid. Exactamente igual. ¿Qué ha ocurrido? Resulta que en los últimos años hay una demanda que necesitamos en la ciudad de Orense, que es obviamente el tema de que no tenemos obviamente un cinturón de circunvalación y se lleva años anhelando el tema de la variante norte para hacerlo. Bien, se lleva años y años con ese tema y resulta que el PP ha estado gobernando el Estado español 8 años y medio con Rajoy, y en esos 8 años y medio no se ha hecho la infraestructura de, obviamente, la variante norte, fundamental, que nosotros necesitamos. Y ahora que el gobierno del PP se va a la oposición y deja de gobernar, ahora que el gobierno del PP deja de gobernar en Madrid, sale el PP de Orense y dice: es intolerable que el PSOE este año no va a hacer esa variante. Es totalmente intolerable. Y realmente yo, lo normal es quedarse alucinado. O sea, ¿por qué no lo hiciste los últimos 8 años? ¿Por qué no acometisteis esta obra? ¿Acaso no si teníais absolutamente todo? En la primera vez mayoría absoluta el Partido Popular, con Rajoy. En la siguiente se hicieron cantidad de infraestructuras. ¿Por qué no hiciste esa obra en Orense? Y ahora que no gobierna el PP, dice: esto es intolerable. Ocurrió igual que con el soterramiento del AVE. En el momento que gobernaba el PSOE, el PP pedía soterramiento. En el momento que gobierna el PP, miraron para otro lado. Pero está aquí que el PSOE no se queda atrás en este tema, porque resulta que el Partido Socialista, que siempre dijo que era intolerable la discriminación la que estaba llevando el PP a Orense en infraestructuras, ahora que gobiernan y reducen las infraestructuras, en vez de protestar, miran para otro lado y utilizan el argumento que utilizó el alcalde con los presupuestos. No, es que lo importante es que son unos presupuestos sociales. Perdona, ese argumento ya lo utilizó Jesús Vázquez para que le aprobara los presupuestos. Dijo: apruébenme los presupuestos, que son los más sociales de la historia. Y nosotros consideramos que ese argumento no era suficiente. Pero ahora para el PSOE ese argumento es suficiente. Cuando Pedro Sánchez dice son los presupuestos más sociales de la historia, ahora es suficiente lo que antes criticaban a Jesús Vázquez. Y resulta que antes el PSOE clamaba contra las infraestructuras y ahora que el PSOE constata que no las va a hacer, las de Orense fundamentales, el PSOE dice que las infraestructuras no son tan importantes, que hay otros temas importantes. Y luego está el tercero de turno, que son los de Marea y en Podemos, que defiende aquí este señor, que oye, que todo indica que van a levantar la mano, con lo cual van a apoyar la discriminación de Orense. Y lo que pedimos que se vote por puntos para, obviamente, censurar todo esto. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Bueno, en primeiro lugar, aclararlle ao señor Jácome que este señor e este grupo municipal chámase Ourense en Común. É un partido político que preséntase ás eleccións municipais no municipio de Ourense e un partido político que só ten actuación no concello de Ourense. Nos lemos a moción e no que vostedes supón que é unha ofensa para nós, que é o terceiro punto do acordo, instar a la formación en Marea ligada a Unidos Podemos en el Parlamento a votar no a los presupuestos estatales de 2019 si no se revierte la discriminación actual presupuestaria para Ourense. Pois imos votarlle a favor, porque ten vostede toda a razón. Eu convídote a que veñas a traballar. Eu convídote a que veñas a traballar para meter as necesidades de Ourense nos orzamentos xerais do Estado. E eu abroche a porta en Madrid para que podas meter as necesidades de Ourense nos orzamentos do Estado.
imos a votarte a favor da moción e estamos te convidando a poder modificar os orzamentos do Estado. Eu non sei se isto era o que buscabas. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Sí, por alusións. Don Gonzalo Pérez Jácome, mire usted, téngalo moi claro e non se olvide nunca, ni con el PP ni con Democracia Orensana, con ninguno de los dos. Nosotros no somos las marionetas de nadie, ¿vale? No somos las marionetas de nadie, no somos sus marionetas. Si usted quiere emprender cacerías personales, empréndanlas, pero no cuente con nosotros, y mucho menos cuando nos falta el respeto y nos difama. No lo olvide nunca. Señores de Democracia Ourensán, a súa moción parte de plantexamentos falsos. Sí, claro. Din que a proposta de orzamento xerais do Estado incumpre o principio de solidaridade regional consagrado pola Constitución española. Laboral e chegará a máis de 100.000 galegos e galegas. E os maiores de 52 anos recuperarán o subsidio por desemprego. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Matou despois na segunda quenda. Pode continuar. Ten a palabra agora a señora Fernández Morenza. Ten vostede a palabra. Buenos días a todos y a todas de nuevo. A lo largo de varias semanas, este Gobierno, con el alcalde al frente, ha manifestado por activa y por pasiva su perplejidad ante el anteproyecto de presupuestos presentados por el Gobierno actual. Su perplejidad por tardar menos de una semana. El Grupo Parlamentario Popular está en fase de análisis del presupuesto y de las enmiendas a las diferentes partidas, que bien o no tienen consignación o tienen insuficiente. Como ya expresó desde el PP de Ourense, hay algunos proyectos de inversión que afectan directamente a proyectos que se ejecutan íntegramente en el ámbito territorial del concello de Ourense. Muchas gracias. Moitas grazas. Pasamos a unha segunda quenda. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, bueno, tremenda lucha de folios hemos visto entre Barquero y Ana Morenza. Vamos a ver, Barquero dice que ellos no son las marionetas de Democracia Orensana, y tiene razón. El PSOE no son las marionetas de Democracia Orensana, son las marionetas de Madrid. El PSOE no sigue lo que realmente desean los orensanos, sino que obedece simplemente el culo de Pedro Sánchez. Lo que diga el señor Pedro Sánchez, o el PSOE, o quien gobierna en ese momento en Madrid, es quien es Barquero. Barquero es la marioneta de Madrid. No defiende a los orensanos, defiende, obviamente, al PSOE. Pero Morenza igual, porque acabó su discurso de folios diciendo que es intolerable que cuando gobierna tal, la discriminación de Ourense, perdona, es que lo que nosotros traemos aquí precisamente es para que Morenza no cambies el discurso según gobierna el PSOE o el PP, que se demuestre que defiendes a Ourense. Entonces también te traemos el antídoto para ti. Por eso nosotros traemos la siguiente moción. El número 1, instar al Gobierno municipal a censurar la actitud del Partido Popular Nacional, reprobando su doble vara de medir por criticar ahora, pero no haber acometido la variante de circulación norte durante todos los años que ha estado al frente del Gobierno estatal. Esto es una prueba de fuego para el PP, que critique al PP por no haberlo hecho en los últimos años. Ahora le traemos una prueba de fuego al PSOE, por eso vamos a pedir que se vote por puntos. Instar al Gobierno municipal a censurar el actual Gobierno del PSOE nacional, reprobando su actitud por discriminar a Ourense en la confección de sus presupuestos 2019, en particular los capítulos de la variante norte, así como las ampliaciones de acceso en el puente de Tarascón como el paso inferior del tren de la calle Ramón Puga, instando además al Estado español a modificar sus presupuestos 2019 antes de su aprobación, de modo que se aumenten drásticamente las partidas para Ourense y se reflejen las obras citadas. Y luego instar a la formación en Marea, ligados a Unido Podemos en el Parlamento, a votar no a los presupuestos estatales 2019 si no se revierte la discriminación actual presupuestada para Ourense. Es una prueba de fuego para los tres partidos, para que estos tres partidos de aquí, aparte de Democracia Orensana, que somos el cuarto, se demuestre que se defiende a Ourense y que no se defiende a los intereses de partido de quienes son sus jefes en Madrid. Mira, decía, curioso, Morenza, que el señor alcalde fue allí y trajo un compromiso adquirido de que el PSOE iba a hacer la variante norte. Vamos a ver, primero, el interventor dijo 1000 veces en distintas reuniones que la administración no habla, la administración escribe. ¿Dónde está el papel para demostrarme que eso no es una mentira? Porque si no, tengo que pensar que eres un mentiroso. O a lo mejor que tú allí te entrevistaste, alcalde de Ourense, te entrevistaste con un bedel. Tú ya eres un alcalde espantapájaros y fuiste a Madrid y entrevistaste con un bedel.
porque te tomaron por el pito del sereno o por un espantapájaros, porque se dice que arrancaste un acuerdo y luego quedó en nada, o te entrevistaste con un bedel, con todos los respetos, o simplemente te tomaron por el pito del sereno. Pero aparte de eso también me llama la atención el PSOE, porque resulta que cuando se hacían infraestructuras del AVE, decía que eran importantes, le decía que Ourense no estaba discriminado porque había infraestructuras del AVE, le imputaba lo del AVE. Entonces ahí las infraestructuras sí que eran importantes. Ahora que las infraestructuras van para Cataluña, que es la zona rica, dice que las infraestructuras ya no son tan importantes, que lo que importa es el tema social. O sea, es algo que en mi vida vi. Entonces Europa, cuando Europa tiene una política de distribuir las naciones por inversiones, ¿por qué hace eso y no hace solamente lo social? É increíble, pero como ademais se leva toda a mañan así, solo lle preocupa, está vostede tan nervioso polo que lle poda sacar de votos e porque incluso vostede xa se rumorea que din que baixan de 4, a nos vostede 5, vostede mesmo anunciou e a ver a guerra do que lle queda agora, a ver a guerra do que lle queda agora. Está vostede, sí, ríanse, que vai a ser boa. Señor Vázquez Mato. Ten a palabra. Grazas, alcalde. Señora Morenza, inaugurou vostede o cargo na portavocía do Grupo Municipal. Acaba de inauguralo moi ben, sentándose no lugar onde se sentaba o portavoz, recibindo o argumentario que chegaba de Madrid, falando dos orzamentos, das débedas, o independentismo, Cataluña, etc. Vai a ser tamén moi interesante ver como adapta o argumentario que lle chega de Madrid cando tiña vostede que falar de violencia intrafamiliar en lugar de violencia machista. Insisto, son uns orzamentos moi bons no plano social e recuperan o pacto social destrozado polo Partido Popular. Pero hai cousas que mellorar e hai que introducir a axenda galega neses orzamentos. Nos comprometémonos a seguir traballando para que eso sexa así. E o gallá o consigamos. Se quere vostede botarnos unha man? Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Señor Jácome, usted definitivamente no se entera de nada. No se entera de nada. No hay un debate entre gasto social e inversiones. ¿Vale? No existe ese debate. Esa es una falacia de la derecha. Es una falacia de la derecha. No existe ese debate ni aquí ni en Europa. Lo que se discute son los servicios y los bienes públicos que la Administración le presta a los ciudadanos, compañero del metal. Y hay bienes y servicios que son de carácter corriente y los hay que son de inversión. Aterrice, aterrice. Sí, tiene usted que aterrizar. No está cualificado para ser alcalde de esta ciudad, porque no tiene ni idea. No tienes ni idea, chavalín, no tienes ni idea. Tienes que aterrizar. Lo importante son los ciudadanos. Y hay servicios corrientes que hay que prestar, y hay inversiones que hay que realizar, y hay que priorizar. Hay momentos en donde es prioritario el gasto corriente, el gasto social, y hay momentos en que no. Y en este país, en estos momentos, es lo prioritario después de una crisis económica como la que hemos vivido y después de los recortes de esos señores que están ahí. Pero usted no lo ve, porque es el chico de los recados. Es el chico de los recados. Es el chico de la derecha. Ese chico de la derecha. Por cierto, a don Amanza Morenza, que hablaba de los que queremos a España, solo le faltó decir aquello que decía uno: amamos a España porque no nos gusta. Muchas gracias. Señora Fernández Morenza, ten vostede a palabra. Señor Jácome, le digo una cosa, si la moción fuera presentada de otra forma y no con carácter de insulto, le aseguro que contaría con nuestro apoyo, pero no. No va a contar con nuestro apoyo porque usted la utiliza fraudulentamente. Dijo usted en su primera intervención que amaba la ciudad de Ourense. Pues menos mal, porque en una intervención anterior, y cito textualmente, Ourense no tiene nada que ofrecer. Se lo repito lo que dijo. Ourense no tiene nada que ofrecer. ¿Usted ama la ciudad de Ourense? Madre mía, si usted piensa eso de la ciudad de Ourense, qué mal le va a usted. Ya se lo digo, qué mal le va a usted. Señor Jácome, para poder licitar la variante norte, no es de hoy para mañana. Hay que realizar una serie de trámites, hay que realizar una serie de proyectos. Este gobierno, el del Partido Popular, sacó adelante sus compromisos. Y este gobierno, el municipal, pidió quien estuviera, lo mismo siempre.
Lo mismo siempre. Señor Jácome, si hay algo que le inquieta, le atormenta o le perturba, llame a Esperanza Gracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, a votación. Luis, solicitar sus puntos el mismo. O sea, que tiene que ser por puntos. Vale. Sí, pasaré a petición do propio propoñente, pasarase a votar por puntos a moción tal cual foi presentada. Votos a favor do punto 1. Votos en contra. Abstencións. 10, por favor, 10 votos. Por favor, eu estou moi tranquilo, non se esqueza. Por tanto, 8 votos sí, 15 votos non, 3 abstencións. Pasamos ao punto 2. Votos a favor do punto 2. Votos en contra. Abstencións. Por tanto, igual resultado que na primeira queda denegada. E votos a favor do punto 3. Votos en contra. Abstencións. Queda, por tanto, tamén rexeitada o punto 3. Pasamos á seguinte moción. Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Concello de Ourense proceda a iniciar os trámites oportunos para redactar un proxecto co que concorrer a próxima convocatoria das axudas do programa 1,5% cultural do Ministerio de Fomento destinado a financiar traballos de conservación e rehabilitación de bens inmobles do patrimonio histórico español. Ten a palabra, señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Prego silencio, por favor. Grazas, alcalde. Tentarei ser o máis breve posible, porque en realidade a moción tamén é moi sintética. Todas coñecemos o estado no que se atopa o actual, bueno, o que no seu momento actuou como cárcere provincial, un estado de abandono alarmante. No ano 2016 houve un informe dende o Servizo de Urbanismo que alertaba do risco de ruína, do risco que supuña este edificio para viandantes, peóns e incluso para tráfico motorizado, razón pola que hoxe, se camiñamos pola Rúa do Progreso, observaremos ese andamiaxe que ten posto na fachada. E, bueno, esa pequena actuación, digamos, que o que fixo foi poñer unha tirita nunha ferida que é moito máis grande, que é o estado no que se atopa este inmoble. A proposta é moi sinxela, moi sinxela. É un inmoble fantástico, situado nun lugar fantástico do Concello de Ourense, que leva moitos anos abandonado, infradotado. Hai un programa do Ministerio, que todas coñecemos, se cadra non con moi boa experiencia, que é o programa do 1,5% cultural que destina ao Ministerio para recuperar elementos patrimoniais. Digo, se cadra non con moi boa experiencia porque todavía non temos asegurado ese fondo para a Praza de Abastos. Pero, bueno, a posibilidade de presentarnos a ese concurso un proxecto de recuperación. Ten a palabra agora o señor Vázquez Barquero. Va a contar con o noso apoio, vale? Pero eu penso que aquí hai que ter en conta algunhas cuestións que son relevantes. Primeira,
Neste momento estamos traballando para redefinir a normativa do período casco histórico. Eu penso que ese espazo vese afectado. Polo tanto, o que vamos a resolver nos vindeiros meses, incluso, ao mellor leva máis tempo que meses, pois claro, é un elemento sustantivo na solicitude que se pretende elevar ao Ministerio de Fomento. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Evidentemente, cando un fai unha proposta de rehabilitación e pide diñeiro público, pois claro, o que lle van a exixir é saber para qué. Saber para qué. Son dúas cuestións que aquí non aparecen reflexadas, non aparecen contempladas. Vale? Porque podemos nos atopar con que fagamos esa solicitude e non pretendo ser agoreiro, senón simplemente como suele funcionar a administración pública. E digan, vale, pero que isto está no ámbito PERI e vostedes están modificando a normativa, non a teñen aprobada, non a teñen actualizada. Eso é o primeiro. E o segundo, se non nos din para que queren utilizar isto, dificilmente podemos resolver. De calquer xeito, nos imos apoiar esta solicitude aquí e onde faga falta, claro. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas. Ten a palabra señor Pérez Jacone. Hola. De la moción anterior yo me quedo con la palabra de Morenza, que dice que la variante norte fue plasmada en diversos presupuestos. O sea, no fue ejecutada, pero fue plasmada, con lo cual ya todos contentos. Estuvo plasmado en los presupuestos, aunque no se ejecutó. Fíjense hasta qué punto llega la enfermedad de los burócratas. La votación de la anterior moción fue espectacular. El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo y resulta que el PP votó no censurar los presupuestos actuales ni no criticarlos. Es lo que votó el PP. Y el PSOE votó no censurar los presupuestos anteriores del Partido Popular, que criticó todos estos años. Impresionante. Bueno, respecto a las palabras de Barquero diciendo que yo valgo o no valgo, como entenderás, quien me importa que diga que yo estoy cualificado son los votantes, no una persona como tú que no me va a votar. Pero si quieres en cualquier caso ver la valía entre tú y yo es muy fácil, mira. No, te digo la diferencia entre tú y yo en lo que esté medido, ¿no? Mira, en lo que esté medido, aparte de que tú juegas mejor al rugby y yo soy más rápido, en 100 metros lisos, lo que está medido es esto, mira. Hombre, en 100 metros lisos, ¿tú corriste en 7 los 60 metros? No, yo no. Yo sí, yo me quedé 8 décimos del récord del mundo, que es muchísimo en 60 metros. Bueno, y además, como dijo una vez en la habitación, había trampa. Bueno, total, que... trampa no, misiones distintas. Bueno, el tema este... Barquero, tú cogiste un partido que era el PSOE y fuiste candidato en el 2015 con un partido que es una franquicia nacional. Bueno, pues tú, representando al PSOE, conseguiste 10.000 votos. Democracia Insana, yo, con un partido independiente, tuvimos los mejores resultados de un partido independiente de España en capital de provincia, 13.000, sin representar a una franquicia nacional, sin estar a caballo de una franquicia nacional. Mira la diferencia de mi valía entre tú y yo. Bueno, respecto a esta moción que trae aquí Martiño, me parece impresionante. Primero, porque trae para el tema de meterse en un proyecto, en un tema que va a llevar muchísimo tiempo, lo que es un proyecto de qué hacer con la nueva cárcel, y ellos mismos criticaron que nosotros trajéramos una moción, ya lo dije antes, sobre el Belén de Navidad, diciendo, no, hombre, no, eso que ya lo haga la nueva corporación. ¿Y por qué ahora traes esta moción? Si quedan 3 meses para que ese señor se vaya a la calle. No tiene ningún sentido. Habrá que esperar a quienes son ya el nuevo alcalde de esta ciudad y ya esa persona que lleva a cabo este tema. Entonces, criticas que nosotros hayamos traído una moción el mes pasado sobre un proyecto de Navidades y tú traes uno que va a traspasar con mucho Navidades. Entonces es una incongruencia tremenda. Pero lo que me impresiona de esta moción es lo siguiente. Mira, hay un chiste en Los Simpson en lo que el señor Barnes está de entrenador y le dice a uno de los jugadores del equipo en béisbol, le dice, ¡hey, anota un tanto! Esa es la comanda que le da. Anota el tanto, que es como si un entrenador dice, ¡mete gol! Bueno, pues esto es igual. Resulta que aquí Martiño trae una moción para que hagamos algo. Que se trate un proyecto. Oye, perdona, ¿y tú no sabes cuál? Porque yo estoy lleno de ideas, nuestro partido está lleno de ideas. Y nos trae aquí una moción en la que dice que se haga algo y que se pida una subvención. O sea, no tienen idea de lo que hay que pedir. Es para alucinar. No se puede ser más inútil. Trae una moción aquí en el que se haga algo. Y tú eres un representante del pueblo, Dios mío. E non me extraña que se ríe ahora Doval. Ríe con gracia, Quirdiño. Ríe, que te quedan aquí 3 meses. Trae una cerveza, Doval, anda. Trae una cerveza y unos pinchos. Yo realmente es que estoy alucinando.
Nosotros tenemos 1000 ideas. Desde luego, primero, ya sabemos que ahí no hay caudal, pero en cualquier caso, no es zona para hacer un hotel de 5 estrellas de lujo termal en la cárcel. ¿Por qué? Porque para hacer un hotel de lujo se necesita un entorno paradisíaco. Orense ciudad no tiene ningún entorno paradisíaco. Nadie quiere ir. Por ejemplo, uno se va al hotel de Vidago y llega allí y queda abrumado por lo que ve allí. En Orense no hay ningún sitio que quede abrumado. ¿Por qué? Porque si haces un hotel termal donde lo querían planificar tanto PSOE como PP, que es el antiguo Matadero, lo primero que ves es el acceso centro con ese escaléstrico allí metido, que es la cosa más horrorosa del mundo, y al lado un cementerio. Nadie quiere ir pasar unos días a un balneario termal caro, que es un auténtico resort de lujo, con los enclaves que hay en Orense ciudad. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser realistas. Lo que decíamos en la señora Morenza, Orense no tiene nada que ofrecer, primero tenemos que ser realistas, transformar a Orense y luego ofreceremos. En la cárcel se pueden hacer muchísimos proyectos, se podría incluso hacer, obviamente, habilitarla para que se pueda visitar y que los orensanos, mientras no hagamos un gran proyecto, ver cómo era la cárcel antes. A mucha gente le gustaría entrar allí y ver cómo era la cárcel, ¿no? Ver cómo era la cárcel de aquellos. ¿Qué proyecto habría que hacer? Pues desde luego, pedir una subvención por pedir sería absurdo, porque el propio Martiño criticó lo del velódromo, porque decía, hace falta un proyecto de viabilidad para el velódromo, porque no tiene sentido invertir por invertir, decía él. Nosotros queremos que la Xunta de Galicia pone aquí dinero y lo pone toda la Xunta, nosotros lo vemos bien. Él decía que no se puede invertir por invertir, porque si no igual está mal tirado el dinero. Y ahora trae un proyecto para que pidamos una subvención donde el Concello tiene que poner dinero, igual que en la Plaza de Abastos. O sea que criticaba lo del velódromo, que era algo concreto, y ahora quiere que el Estado español ponga una subvención sin saber el qué. Ahora te vale cualquier cosa. Tú estás a favor de que Orense gaste un porcentaje poniendo aquí dinero sin saber el qué. Oye, el otro día nosotros votamos en contra de lo que trajo aquí este señor, porque traía un rollo de provincia inteligente, turismo inteligente, para poner un medidor de temperatura por móvil de las termas y un sitio donde había donde aparcar en las termas, que el aparcamiento que hay este tercermundista parece África, y quieren meterle ahí un sitio donde aparcar. Nosotros dijimos que eso era una tomadura de pelo, porque aunque está subvencionado, tenemos que pagar un porcentaje importante, con lo cual es tirar el dinero. Y ahora el señor Martiño trae aquí un proyecto sobre la cárcel en los que hay que poner un dinero y no dice el qué. Y tú eres un representante. Hombre, por Dios, lo primero es tener ideas para sentarse en un escaño. Ten agora a palabra o señor Cudeiro. Gracias, alcalde. Creemos que si ustedes están dispuestos a aceptar esta enmienda, que prácticamente dice lo mismo que dice su moción, simplemente esperar, pues, como le he dicho, un plazo de 15 o 20 días a tener la mayor información. De ser así, votaríamos a favor y, lógicamente, luego habría que estudiar en el entorno del PERI, probablemente, y vistas las alternativas de ese estudio, qué usos consideramos, desde el punto de vista de este ayuntamiento, que sean más propicios para ese edificio. Si es el termal, como ya estaba previsto, estupendo, y si no, pues habrá que buscar otro. Muchas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas. Cando se fala de que ten que estar en relación cos usos que se lle dá no PERI, precisamente por eso nos non propoñemos ningún uso, porque o lugar onde falar deso, inda que non haxa cámaras, inda que non se lancen grandes mensaxes, o lugar para falar será no contexto do PERI, non? Por eso nos non propoñemos ningún uso. Nos creemos que a cidade sí ou sí ímola ter que facer entre todas. Esta proposta en concreto permite precisamente actuacións de rehabilitación e restauración de monumentos BIC con esta categoría, respetando os seus volumes e estructuras ao marxe, despois, do que queramos encher o contido. Por iso, señor Jácome, cando nos facemos a proposta, a nos sobranos as ideas. Iso lo ten que ir a buscar no noso programa electoral, a nosa proposta, unha de moitas, para o cárcere provincial. Pero por iso nos propoñemos a recuperación. Porque este programa o que permite é a recuperación da estructura, para frenar dunha vez o deterioro desa estructura. E na mentres, seguimos avanzando, traballamos no PERI, chegamos a acordos no PERI sobre os usos, buscamos outras vías de financiación, analizamos os datos, se hai posibilidade de urxencia termal, non o hai, pero vamos traballando e vamos intentando sacar esta cidade un pouco do pozo no que está. Porque se eu veño aquí cunha proposta estrella, pois pode ser moi bonita, pero ao final non ten visos de leválo cara adiante.
aceptamos a emenda, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez do Arquero. Encaixa a rehabilitación, sobre todo en caso de VIX, sí, pero para algo. Pero para algo, non para estar pechado. Será para darlle un uso funcional. É así, é a lógica que hai, pero non só aquí, sino na Unión Europea. Hai que ter moi claro que aí vai ser o uso. Hai que ter moi claro que aí vai ser o uso. Bueno, o que hai que ter moi claro cal vai ser o uso. Se non tes o uso, outras opcións van a cadar máis puntuación que a ti. Así de sinxelo. Así de sinxelo. O que pasa é que isto se pode decir con tranquilidade ou facelo como fai o señor Jácome. Claro. Por eso a diferencia entre uns e outros, as diferencias entre os que pretenden construir e os que só saben destruir. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Vamos a ver, es que efectivamente a mí me parece impresionante, estamos en las mociones de las incoherencias y me encanta cuando se le meten zascas a la gente. Vamos a ver, Cudeiro, coño, acabas de decir que hay que consultar al Colegio de Arquitectos a ver qué hacemos con eso, pero hipócrita que eres un hipócrita. ¿Qué Colegio de Arquitectos? Si el Colegio de Arquitectos, cuando te dice que es intolerable la estación del AVE, la que ese señor aprobó, ¿haces caso omiso al Colegio de Arquitectos? Para lo que conviene, el Colegio de Arquitectos me importa un bledo. El Colegio de Arquitectos es una merda, alguien a ignorar. Y ahora recurro al Colegio de Arquitectos, colaborar con el Colegio de Arquitectos, a ver, podíamos colaborar con ellos. Oye, eres un hipócrita. Martiño, algo realmente impresionante. Dijiste palabras textuales. Vamos a reformar lo que es la estructura y todo eso, y luego ya se le llenará de contenido. Pero si hace unos meses criticaste al Partido Popular por la Ciudad de la Cultura, porque dices que ahora non se sabe que meter ali dentro. Temos uns recipientes moi bonitos, máis ou menos viñeches a decir, e ahora non sabemos que facer con eles, co cual é tirar os recursos. E ahora acabas de decir que no, vamos a reformar la cárcel antigua e logo ya se verá qué contenido se le mete. O sea, una persona que cuando hicimos aquí lo del hacer el velódromo, decía que no, que sin un proyecto de viabilidad no se puede, apuesta por tener un proyecto en el que ni se sabe qué proyecto es. No es que no haya ya proyecto de viabilidad, es que no sabemos ni lo que es. Esto es realmente alucinante, con yo no sé ya cómo calificarlo. Es realmente cómo calificarlo. ¿Cómo te vas a presentar a un proyecto? Por un proyecto en el que efectivamente yo, lo que dijo antes Barquero, ya lo dije yo, y luego lo matizó mejor que yo. Y luego ya él lo matizó mejor que yo, en el que dijo... Yo fui el primero en intervenir. No, pero no. Señor Barquero, por favor. Marquero, yo fui el primero en decir que ni siquiera tenía un proyecto, que era un desastre. Y luego tú dijiste que sin un proyecto es que ya no te dan ni puntuación. Luego tú matizaste, pero el primero en verlo fui yo, porque escucha, ya lo dijo Onassis, una vez le preguntaron, Onassis, ¿cuál es el secreto de su riqueza? Y dijo Onassis, ¿ves aquella silla? Sí, pues yo la vi antes. Yo siempre veo todo antes que tú, voy siempre por delante. Sin embargo, tú luego, como buen burócrata, matizaste y le dijiste, Martiño, es que ya no nos dan ni puntuación, hombre. Es que todo lo que dices es una sarta de animaladas. Por cierto, Barquero, tú no eres mal burócrata, Eres una persona sin ideas, un traidor orense porque defiendes al PSOE, pero no eres mal burócrata. Es más, a lo mejor, como personal de confianza te contrato cuando sea alcalde. Bueno, y respecto a este tema, señor alcalde, usted dice que nosotros vamos a conseguir 4 concejales. Muy bien, hagamos una apuesta. Como en España están prohibidas, vámonos hasta Chaves. Allí las apuestas creo que las lleva la Iglesia Católica. Nos vamos a Chaves y así hacemos una apuesta y apostamos, usted y yo, sobre esa predicción que usted hizo. Si usted dice 4 concejales, va a ganar mucha pasta. Nos pedimos allí para comer algo, pero yo me lo vengo a comer a casa y lo pido en un tupperware. Moitísimas grazas, pero non estou en política para gañar diñeiro, sino para servir. Probablemente vostedes teñan outros intereses. Pois seguramente, probablemente, todo se verá, señor Pérez Jácome. Señor Cudeiro. No, digo que todo se verá. Sí. Sí, é subconsciente. Señor Cudeiro, está vostede preparado? Non se querrá vostede poñer unha medalla tampouco, non? De tú más tú, yo tú, non? Non? Perfecto, señor Cudeiro. Ten a palabra. Aquí las medallas se las pone el señor Jácome, es el único.
Vamos a ver, Martiño, yo estoy totalmente de acuerdo con la moción, ahora que además habéis aceptado la enmienda, porque es prudente, ya que faltan 15 días, pues esperar a saber el uso. Y creo que es prudente preguntar o hablar pues, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros y con quien consideremos oportuno en esa comisión, al igual que abrir una petición a los ciudadanos para que se manifiesten. Por lo tanto, estamos de acuerdo con su moción. Gracias por aceptar la enmienda y vamos a votarlo a favor. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación da moción, habendo aceptado a emenda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por tanto, queda aprobada por 18 votos a favor e 8 en contra. Pasamos ao punto 6, renuncia ao cargo do concelleiro don José Araújo Fernández. Ten a palabra o secretario xeral do Pleno. Dase conta a corporación do escrito presentado no Rexistro do Concello 29 de xaneiro de 2019 polo concelleiro José Araújo Fernández, no que formula a súa renuncia á condición de concelleiro, solicitando que se faga efectiva ante o Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre. O artigo 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais dispón que o concelleiro perderá a súa condición pola renuncia que se deberá facer efectiva por escrito ante o Pleno da Corporación. Por todo exposto, procede que o Concello Pleno adopte por asentimento o seguinte acordo. Primeiro, tomar coñecemento da renuncia da súa condición de concelleiro que fai José Araújo Fernández, declarar a vacante e remitir certificado á Xunta Electoral Central aos efectos de proceder á súa sustitución conforme ao disposto na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. E segundo, aos efectos do que dispón a instrucción de 10 de xullo de 2003 da Xunta Electoral Central, a xuizo da Corporación o nome da persoa que corresponde cubrir a vacante por ser o seguinte na lista de candidatos nas eleccións locais de 2015 presentadas polo Partido Popular e publicada no Boletín Oficial da Provincia é don Roberto Bermúdez Piedra. Moitísimas grazas. Creo que todos tomas en consideración. Non é necesario, entendo que non. É unha toma en consideración, por tanto, entendemos que non é necesario neste caso. Pasamos, por tanto, ao punto 7, mocións de urxencia. Non houbo ninguna moción de urxencia. E pasamos á parte de información, impulso e control, rogos e preguntas. Comunico que unha vez que rematemos o pleno, damos, como así establece o reglamento, hai unha petición nun caso dunha pregunta e un rogo. Pero para complementar a formalidade do pleno, unha vez rematado o pleno, é cando damos paso á intervención. Vale? De dous veciños. Vale? Perfecto. Pasamos en primeiro lugar á parte 8. O rogos e preguntas, sí. Señor Doval. Gracias, señor alcalde. Dúas preguntas. Por ignorancia tecnolóxica, pregunto, o aparato que ten usted aí encima da mesa ten capacidade para reducir ou aumentar o volumen da voz, porque quixámonos dos bombeiros, pero a pesar da súa tranquilidade manifesta, escoitar ao señor Jácome abouxa aún dunha maneira que agradecería baixar o volumen cando fala el, porque empeza tranquilo, pero se acelera, e moitas veces non sei se son os bombeiros ou el o que está falando. Entonces, preguntaba se o aparato permite a modificación do volumen. Sí, sí, si vostedes queren facer preguntas. Sí, vamos a ver. El 17 de enero le hicimos una petición por escrito para que nos detallara las remuneraciones en el año 2018 de todos los componentes de esta corporación, de todos los políticos. Y 15 días después todavía siguen ocultas. En la Diputación ya nos lo han dado. ¿Por qué lo sigue ocultando? ¿Por qué no nos da esa documentación? ¿Por
que nos lo oculta? Eu non oculto nada, quero decir, adoptarei as medidas oportunas para que se lle facilite canto antes. Eu a miña declaración, si quere vostede, pode ver mañán mesmo que No, su declaración no me importa, es lo que reciben todos los miembros de esta corporación. Ah, vale, pero podo ya Pagado por el Concello, claro. Claro, non, pagado polos cidadáns de Ourense. Sí, claro. Todos. Claro, sí, sí. pois, vamos. Su declaración de la renta, que usted puede tener otros ingresos, a mí me importa un bledo. Yo quiero saber lo que le paga lo que el Concello. Pero me importa un bledo. Yo quiero lo que el Concello se gasta en cada política. Facilitaremos yo. Desde logo, a maior urxencia posible. Por qué? Quero decir que non hai... Eu creo que ninguén ten problemas neste caso. Ou espero que non os teño, non os debe de ter, desde logo. Está escrito, yo lo que he pedido es que durante el año 2018 lo que han recibido todos los políticos de esta corporación del Ayuntamiento de Ourense. Y obviamente, perdone, ¿cómo va a estar estipulado si resulta que dependiendo de que vaya a una junta de área o no, recibe más o menos? Yo quiero saber lo que el Concello le ha liquidado, lo que ha liquidado, no lo que en teoría le podría liquidar. A mí ese dato no me interesa, ya sé en teoría cuánto se le podría liquidar. Yo quiero saber cuánto se le pagó a cada político. Non se preocupe, No, señora Jona Geitos, vostede non ten a palabra, señora Geitos. Sigan vostedes cas preguntas, por favor, si queren. Si teñen algunha pregunta máis.